buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 12. Ofertas y pruebas. Descargo de responsabilidad. High School DxD es una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Ichie Ishibune e ilustradas por Miyama Zero. La serie Fate es propiedad de Type Moon. No soy dueño de ninguno de los personajes mencionados de ambas series. Lo único que poseo son las ideas que surgieron en mi cabeza para esta historia y los personajes originales que crearía para la historia. Mis principales musas provienen de Gabriel Blessing y Marcus Galen Sands, autores de grandes obras. Esta historia está destinada a ser un trabajo de pura ficción hecha únicamente por diversión. Las críticas constructivas serán bienvenidas, las llamas serán ignoradas. Cualquier referencia a personajes de la vida real es pura coincidencia y no debe tomarse en serio. Si pudiera ganar dinero con mis ideas, sería bueno. Raíz maldita sea. Ann. Está vivo, está vivo, está vivo. 2. Disculpas por el capítulo tardío, mi trabajo ha sido bastante agitado y estar en un área sin internet me dificultó escribir. De acuerdo, he escrito mis ideas sobre Microsoft Office, pero la última tuvo que ser compilada y editada en el sitio mismo. Me las arreglé para escribirlo lo suficientemente rápido como para sacarlo antes de fin de año, espero que lo disfruten. Sin más preámbulos, sigue leyendo y feliz Navidad. Publicado. 24 de diciembre de 2019. Capítulo 11. Ofertas y prueba. Parte 1. Mármol de la realidad. Una habilidad que sigue la teoría taumatúrgica World Deck, donde el usuario proyectaría su paisaje interior hacia la realidad, obligando al mundo a aceptar su existencia. A diferencia de un Marble Phantasm que aparentemente era más natural y permitía al usuario obtener siempre los resultados óptimos, o en términos sencillos, ganar la lotería cada vez. Una habilidad que solo era accesible para unos pocos humanos, debido a su naturaleza única que va en contra de toda cordura y lógica conocida por el hombre. Una habilidad que era tan única para cada persona, que ni siquiera los gemelos tendrían la misma, debido a sus instintos y comprensión del mundo. Una habilidad que Rin comentaría que es necesario estar clínicamente loco solo para obtener la pista del poder. Una habilidad que se consideraba el tabú de los tabúes, algo tan peligroso y único que cualquiera que tuviera acceso a una sería señalado como designación sellada en el acto y enviado a las mazmorras para su disección. Una habilidad que aprendí de mis viajes y que bastantes servants, además de Archer e Iskander, también tienen, cada uno tan magnífico y aterrador como el siguiente. Una habilidad, como lo expresó tan elocuentemente un presentador de televisión, para rechazar tu realidad y sustituirla por la mía. Una habilidad que también cambiaba constantemente para reflejar la mente del usuario. Igual que la mía en este momento. Los sonidos de la tierra y la hierba seca resonaron con fuerza mientras me abría paso a través de la esfera de la realidad en medio de las numerosas armas que definían mi alma y que harían que muchos huyeran solos de la mera presencia. En ocasiones, me tomaba unos minutos en mi paisaje mental para revisar las diferentes armas que obtuve o para presenciar los cambios en el reality Marble que podrían darme pistas sobre mi área en evolución. Hoy, fue el último. Lentamente miré a mi alrededor, comparando mentalmente mi esfera de realidad con las de otras dimensiones. Por lo que Selrech había comentado a menudo, mi plantilla era quizás una de las más diversas en términos de nuestra hechicería compartida, todo debido a nuestras diferentes experiencias a pesar de que el origen era el mismo, que provenía del fuego quemando la carne de nuestros cuerpos. Archer Emilia tenía un mundo lúgubre con engranajes en el cielo y una niebla oscura que cubría el área polvorienta para mostrar su estado mental después de que sus ideales lo traicionaron y lo enviaron a la horca para ser colgado. Un mundo que mostró su cianismo en la vida en general. Shiro Emilia de Blade Route, algo que Selrech había usado para etiquetarlo, no estoy seguro de por qué, tenía un campo brillante sin las nubes o la niebla antes mencionadas para representar su fe en sus ideales, incluso si tenían fallas. Todavía relativamente polvoriento para mi gusto. Otra plantilla etiquetada como God Slayer Emilia tenía flores de cerezo y una estatua de Sakura para representar su amor y compromiso por ella.
Tenía que presentar mis respetos a esa plantilla mía, ir en contra del control de una verdadera diosa del amor solo para Sakura era ciertamente digno de ser llamado héroe en mi libro y definitivamente para Sakura. Otra plantilla etiquetada como Inflict Milla tenía un reality marble que era un cruce entre Archer y Blade para representar sus ideales defectuosos con los que todavía era bueno trabajar mientras manejaba el suyo, y no puedo creer las palabras que salen de mi boca, harén de pechugón a mujeres ajenas. Ese me hizo sentir extrañamente celoso por alguna razón. Y luego estaba esa versión mía que me hizo orar por la cordura de esa plantilla, aunque solo fuera porque en realidad fue adoptado por otra versión de Selrech como su pseudo hijo / aprendiz, y aparentemente tuvo algunas peculiaridades debido a su educación. Podría decirse que su reality marble era el más diverso, ya que el cielo cambiaba constantemente con mini ventanas para mostrar las diferentes dimensiones con las armas correspondientes, sin mencionar las áreas que producían muestras de los diferentes mundos en los que había estado. Evidentemente, incluso había un mundo alternativo en el que Harry Potter existía como una persona real y esa plantilla mía tenía que criarlo mientras lidiaba con Voldemort y un Dumbledore manipulador. Imagínate, mis plantillas eran muy variadas con sus habilidades, sin mencionar las relaciones que tenemos como Selrech señaló tan descaradamente. Algunos eran sutiles, otros eran extremos. Por lo tanto, era lógico pensar que el mío era bastante diferente en sí mismo, y que todavía tenía problemas para formar una imagen completa, ya que esta era la tercera vez que cambiaba la luz de mis perspectivas siempre cambiantes del mundo. Me gustaría pensar que esto podría ser una señal de mi madurez, aunque Rin me contradiría, reflejando mi locura progresiva. Gorrón. El suelo sobre el que estaba parado era en su mayoría tierra seca con algo de hierba real creciendo en parches, con dientes de león o flores brotando de ellos, creando algunos paisajes decentes que en realidad actuaban como fronteras para algunas de las armas que clasifiqué para facilitar la tarea. Hallazgo. Una niebla gris que me recordó mi tiempo con Rin en la torre del reloj, cubrió el área y pude ver sobre mí algunos de los engranajes inspirados en Emilia, mientras tenía algunas nubes blancas en el cielo. A mi alrededor están las diferentes armas que he presenciado y recolectado a lo largo de mi vida, algunas de mi propio mundo, otras de otras dimensiones con las que vería pelear a mis plantillas. Pero todo sirvió a un propósito. Para ser mis armas para cualquier lucha. Un pensamiento mental cambió mi paisaje, llevándome a un lugar que tenía 4 colinas a mi alrededor. 3 de los cuales significan mucho para mí. La primera colina estaba relacionada con el folclore irlandés, siendo la joya del premio una cierta lanza carmesí que atravesó mi corazón una vez. El terreno estaba cubierto con la exuberante vegetación que uno esperaría de su tierra natal, y había una sensación de historia que uno tendría al visitar a los Celtics. La segunda colina contenía armas de la mitología griega, con algunas cadenas y dagas esparcidas por el suelo o apoyadas contra otras. La principal de ellas eran las armas que pertenecían a Heracles, el semidios inmortal berserker que podía hacer que Terminator pareciera un niño con toda la apariencia de fuerza imparable. Para complementar el aspecto, la colina era rocosa y tenía la forma del legendario Monte Olimpo, con algunas crestas que albergaban las armas pertenecientes a aquellos que supuestamente actuaban como campeones o despreciados por los dioses, siendo las joyas de la corona el rayo de Zeus, tridente de Poseidón y punta de Hades en la parte superior. Anidada entre ellos había una espada brillante con símbolos griegos que provenía de uno de mis viajes, apropiadamente llamada Hoja del Olimpo por Zeus. Aunque hablando honestamente, se sentía como si los dioses masculinos estuvieran compensando algo con una espada tan grande. Dudo que incluso Heracles necesitara algo así en su arsenal. La tercera colina era una con la que probablemente estaría más familiarizado y posiblemente apegado, las armas pertenecientes a las leyendas artúricas. A primera vista, este era el más desordenado de los 3, ya que el verde exuberante era el único accesorio que lo hacía lucir bien, pero cuando se ve desde arriba, uno notará un arreglo muy interesante que se vuelve más evidente si entienden la mitología. Lanzas y espadas de baja calidad formaban el perímetro del anillo más alejado, con cada anillo yendo hacia adentro revestido con capas de acero de mejor calidad.
En el mismo centro, visto desde arriba, grupos de armas pertenecientes a los caballeros de la mesa redonda, formaban el círculo con las joyas premiadas de mi esfera de realidad en el medio. Carnuenan, Gosuit, Rongomiat, Calibur. Y por último, la más fuerte de todas, Excalibur envainada en Avalon, mientras la rodea un pequeño racimo de lirios blancos y dientes de león. Estas eran las armas que habían sido en esencia parte de mi núcleo, las reliquias de aquellos que me formaron en esa guerra. Y ahora, había una cuarta colina. Me giré para enfrentar la última incorporación a Reality Marble, con un gran ceño fruncido en mi rostro mientras consideraba el dilema frente a mí. La nueva colina agregada recientemente era inusual. En comparación con la versión griega, esta colina era más una meseta escalonada que se elevaba a aproximadamente 4 pies de altura. A diferencia de las otras colinas, o la mayoría de mi Reality Marble, cada paso tenía al menos un híbrido fantasma creado usando las piezas de Sacred Gears recolectadas en todas mis cacerías o peleas, y algunas adiciones extrañas para reflejar el tipo de habilidades que tienen, como el hielo que cubre los terrenos de un arma o el ciclo interminable de vida y muerte que rodea una lanza. En la cima de esa colina, 2 espadas fueron clavadas en las rocas y encadenadas hasta la empuñadura con ellas. La primera arma fue la Excalibur Blade reformada de este mundo, recreada a partir de los fragmentos de la Excalibur, la imagen de mi Excalibur y el noble fantasma Caliburn. Desde donde estaba parado, 2 estrellas brillaban para representar 2 de los sellos abiertos para mi uso, y un tercero emitía un brillo tenue para sugerir que estaba cerca de abrir ese. Curiosamente, había pequeñas bolas de luz que revoloteaban a su alrededor como luciérnagas en la noche y podría jurar que podía escucharlas hablar. No podía entender lo que decían, pero era un sonido agradable. La segunda arma fue algo aún más problemático que el Excalibur para mí. Esta fue el arma que aparentemente fue creada durante ese tiempo en que me estaba volviendo loco por las supuestas entidades superiores compuestas por Ouroboros, Great Red, un tipo con armadura celestial y un supuesto avatar de Angra Mainyu de todas las cosas. Además, se utilizó una copia del Kaleido Amulet para crear el cuerpo y, en él, se agregaron los poderes de supuestamente cada uno de los Sacred Gear, esperando ser liberados de los grilletes literales que lo encadenaban. Desde mi punto de vista, pude ver que algo se movía dentro de la joya, prueba de que una entidad se mantenía dentro y esperaba mi llamada. Estos 2 fueron bastante malos, pero para mí fue la punta del iceberg. Miré arriba al engranaje de un engranaje que estaba ubicado directamente sobre la colina. A diferencia de los demás, este tenía una superficie similar a un espejo donde podía verme a mí mismo y las 2 espadas en la parte hueca del equipo. Cerré los ojos y enfoqué mis intenciones hacia él. Pasó solo un segundo antes de que me invadiera la sensación de atravesar agua helada, después de lo cual lentamente abrí los ojos a la nueva área creada. La nueva área podría describirse como todo lo contrario de mi Reality Marble. Era un lugar oscuro con engranajes similares a un Limited Blade Works pero invertidos en color y en textura, por así decirlo, hecho de mármol blanco en lugar de metal oxidado. El suelo no era de tierra y hierba, pero ahora era un lago azul oscuro que brillaba cuando pisé la superficie. Frente a mí estaba la misma colina que contenía los Hybrid Phantasms, solo que esta vez solo había una ligera corriente de agua que fluía desde la cima hacia las mesetas, desbordándose desde el borde y derramándose hacia el suelo. Además, ahora había una estatua de un hombre en la cima que sostenía ambas espadas en sus manos. La estatua era inusual en su diseño, la mitad de su cuerpo mostraba a un hombre que vestía una hamaca simple, la otra mitad a un caballero con aparatos ortopédicos en su brazo y pierna. En su frente había una cruz muy adornada con una piedra preciosa roja en el medio, y alrededor de su cuello había un buen collar muy elaborado que contenía baratijas en forma de dragón, una serpiente que se mordía la cola, una calavera, una planta de 3 hojas. Y una espada a su cabeza tenía un ala de ángel a su izquierda y el cuerno de un demonio curvado hacia adentro a su derecha. Desde la base de esa estatua, líneas de lo que parecía ser plata líquida se ramificaban hacia otras estatuas que cubrían la nueva área. Cada estatua era única tanto en su diseño como en el arma que sostenían. Algunas de las armas estaban claras, mientras que la mayoría estaban borrosas de una manera que me recordaba a los objetos vistos a través de una ventana empañada.
Es cierto que estaba un poco paranoico con ellos la primera vez que descubrí este lugar, fue bastante desconcertante mirar una estatua que parecía tener el rostro desnudo de una cara y supuestamente mirarte con lo que apenas pasaba por un ojo, y mucho menos el resto que parecía seguirme sin importar a dónde me moviera. Pero todos ellos tenían una cosa en común. Las armas aquí en esta parte eran todas Sacred Gears, o al menos las que me quedaron claras. Esos fueron los que he obtenido de mis cacerías y peleas con otros, o he estudiado en algún momento con el permiso de los demás. Me tomó un tiempo entender el diseño de este lugar, pero era evidente que los 13 Longinus formaban el perímetro alrededor de la colina, seguidos por grupos de otras estatuas que parecían pertenecer a su naturaleza más cercana a ellos. De Longinus, el Boosted Gear y Divine Dividing fueron los más obvios, con el guante rojo sobresaliendo en la estatua de un gladiador, levantando el brazo y las alas azules, brillando intensamente en la parte posterior de una estatua que muestra a un hombre empuñando una lanza y un escudo. En la distancia, pude ver una estatua de una monja arrodillada en el suelo en posición de oración con Duilig de Alin, brillando intensamente en sus manos. A unos pocos de distancia, un hombre de mar con el atuendo de Poseidón, con cuernos de diablo en la cabeza se erguía orgullosamente con el tridente del infierno en su mano, con otra estatua que supuestamente representaba al usuario de nacimiento de la espada justo al lado. Hilarantemente, ese parecía ser un timbre de archer con toda la túnica y la apariencia de la capucha con las espadas, ocupando sus lugares a su alrededor. Este espacio fue la última incorporación a mi Reality Marble, esto estaba claro. Hubo algo de tinta desde que obtuve por primera vez algunas de las espadas de Kiva y el tridente del infierno, pero fue solo después de la pelea en el infierno que este espacio se me hizo conocido en su forma completa. De lo que no estaba seguro era de la sensación que seguía teniendo. Se suponía que era parte de mi Reality Marble, pero ¿por qué? Porque se siente como algo completamente diferente. Parte 2. Dejé escapar un suspiro mientras abría lentamente los ojos y relajaba mi postura mientras veía salir el sol lentamente en la distancia. Esta había sido la sexta vez desde el desastre del torneo de Rating Lane que accedí a mi Reality Marble en un intento de obtener mi área completa mientras trataba de comprender la adición de los Sacred Gears. No hace falta decir que fue muy frustrante para mí, ya que no estaba más cerca de obtener las respuestas que quería. Las áreas habituales de Reality Marble eran algo que podía entender, modificar y adaptar a mis especificaciones, y sería útil si pudiera descubrir mi área completa. Esa nueva área que involucra a Sacred Gears, ahora eso fue realmente alucinante. Y sí, casi podía imaginarme a Rin resoplando divertido porque normalmente tendría bastante paciencia, pero esto se estaba volviendo ridículo. ¿Cómo diablos podría aparecer un espacio totalmente nuevo en un Reality Marble de todas las cosas? La única explicación que se me ocurrió fue que los Sacred Gears estaban conectados al alma de una persona y, de alguna manera, la Reality Marble es una representación de un alma traída al mundo real, sería posible que apareciera allí para reflejar la nueva naturaleza, que era mi alma siendo alterada de alguna manera por la presencia de los Sacred Gears. Pero aún así fue muy molesto ver algo que estaba justo ahí y no podía entender, perdón por mi lenguaje, una mierda absoluta en eso. De alguna manera, también tuve la sensación de que esta área recién creada podría ser una posible razón por la que realmente podría tomar el control de Sacred Gears o, de alguna manera, robárselos a otros usuarios, sin mencionar el hecho de que obtuve algunos tipo de atención de algunos avatares del cielo y el infierno. ¡Qué dolor era! Y ese no era el único misterio que tenía. Llevé una mano a mi cuello donde el amuleto de Kaleido colgaba con una cadena de oro, la gema captaba los pequeños rayos de luz temprano y brillaba muy bien como si estuviera absorbiendo la luz. Mientras la sostenía en la palma de mi mano, la temperatura de la joya parecía provocarme en el aire frío de la mañana, como si supiera de mis frustraciones por comprender las nuevas circunstancias que la rodeaban. El amuleto restaurado fue una bolsa mixta para mí. Si bien la reparación completa fue algo bueno, el hecho de que su seguridad se restableció fue un problema. Después de todo, Selrecht me dio el dispositivo, por lo que solo lo reconocería como el propietario y no a mí como su operador actual.
Fue aún peor ya que lo que pude ver, la energía se restableció por completo, pero no puedo acceder a ella para volver a casa. Y si eso no fuera lo suficientemente insultante, todavía no podía entender a los seres que repararon el equipo. Obtuve algo sobre los dioses dragones, pero obtuve granos sobre el tipo con armadura sagrada y el tipo envuelto en vendas oscuras. El ser sagrado que supuse que era del cielo, tenía el poder de obligarnos a Ise y a mí a volver a nuestras formas normales y restaurar nuestros respectivos dispositivos, sin mencionar que creó esa extraña espada que aparentemente lleva los poderes de todos los Sacred Gears, Devils, etc. dioses, dragones y el poder de los otros compañeros, con la clara posibilidad del caleidoscopio añadido, también ya que estaba usando la imagen del amuleto como base. Pero eso no era lo que me preocupaba. Fueron las palabras que pronunció las que me pusieron nervioso, ya que se refería tanto a Archer como a Alaya. Y estaba la cosa que evidentemente salió de las grietas de la dimensión, la que muchos describieron como la copia más oscura de la suya. Por lo que se vio en sus recuerdos, estaba claro que no se podía jugar con este. Incluso de los recuerdos, podía sentir la presencia que quería derretir mi carne desde los huesos y desgarrar mi mente en pedazos. Este era un ser de pura maldad en el plano de la existencia como el de la armadura sagrada, igualado solo por los dos dioses dragones si no lo superaba. Y pude entender lo que querían decir con una copia más oscura de mí. Era raro ver mi cara en él con mi voz, pero al mismo tiempo no era yo. Pero peor, este me recordó especialmente al ser en el Santo Grial, Angra Mainyu. He visto la versión en mi mundo y luché con algunos en otras dimensiones, así que conocería la sensación y el sabor de su presencia. Y si no fuera suficiente pista, el hecho de que él dijera que yo era el vencedor de otras guerras que derrotaron a su avatar significaba que él era en más de un sentido el Angra Mainyu real de la copa, que de alguna manera estaba vinculado a las diferentes dimensiones. Y él estaba detrás de mí. Eso significaría que este mundo en realidad albergaba alguna forma de Alaya y Gaia. Este mundo todavía tenía dioses y yokai viviendo y prosperando en todas partes del mundo, por lo que era seguro que Alaya no tenía mucho control sobre él, pero si existiera en este mundo, significaría eso que estaba a solo unos pasos lejos de encontrarme con mi perdición, o el destino tendría planes diferentes para mí. Realmente odio mi maldita suerte de rango E. Un resoplido interrumpió mis pensamientos y atrajo mi atención hacia cierto lobo con cuchillas en la espalda que venía a mi lado. El lobo se sentó sobre sus corazonadas, me miró brevemente antes de soltar otro resoplido y miró al sol. ¿Perturbé tu hermoso sueño? Un gruñido irritado respondió a mi pregunta, poniendo una sonrisa en mi rostro mientras colocaba mis palmas detrás de mí mientras el sol se elevaba en el horizonte. Los primeros rayos de luz golpeaban los techos de los edificios más pequeños frente a mí. Perdón por eso, amigo, ayudarían unas cuantas porciones de asado para la cena. El lobo parecía estar considerando, pero su cola traicionó sus pensamientos mientras se movía muy feliz ante la propuesta. Está bien, entonces, la carne extra es con un par de huesos de cordero al lado. Eso ciertamente funcionó cuando el lobo dejó escapar un resoplido satisfecho y lo que podría pasar como una sonrisa en su rostro. Tenerlo como mi compañero fue un poco sorprendente. Lo había visitado, sí, era un chico, confía en mí, varias veces para hacerle compañía y quitarle las púas de acero de la espalda, y al menos parecía tolerar mi presencia lo suficiente como para dejarme atenderlo. A veces. Algún tiempo después del fiasco del torneo, llegué y encontré una cara llena de dientes mientras venía embistiendo como un toro salido del infierno. Luego se volvió muy incómodo ya que estaba en el suelo y él me estaba pasando por encima tratando de encontrar algo en mí, antes de resoplar y alejarse. Tomó una explicación del cuidador agotado para entender esa rareza y me ayudó a comprender la destrucción del bosque a mi alrededor. Nunca pensé que estaba tan preocupado por mí. No es que lo admitiera, tenía un poco de tsundere en él. Poco después de eso, el recién nombrado Koin Schemider terminó regresando a casa conmigo al departamento donde su apariencia sorprendió mucho a los exorcistas. Aparentemente, el lobo espada tenía una vena bastante traviesa, ya que aparecía de la nada para asustar a Xenovia e Irina, con Mitelt felizmente ayudándolo con las bromas.
Tenía un poco de respeto a regañadientes por Griselda cuando se conocieron por primera vez y, en ocasiones, los he visto haciendo algunos combates extraños con él, simulando atacar a la mujer con sus ataques de velocidad. Aunque tuve la sensación de que me estaba molestando con la cantidad de daño en la ropa que le haría a Griselda justo cuando yo aparecía en sus mástiles y me estaba dando un maldito ataque al corazón. Las reacciones de la nobleza de Citri fueron bastante divertidas, dado que su primera reunión fue bastante destructiva. El pobre Sagi estaba muerto de miedo cada vez que el lobo pasaba junto a él de una manera que yo sabía que tenía intenciones deliberadas. Quería que el pobre diablo se cagara de miedo. Reya y Megumi estaban más o menos acostumbradas a él y comenzaron a dejar bocadillos para que comiera mientras que a Yura le gustaba jugar rudo con él, aunque necesitaba ropa especial para evitar las lágrimas. La maldita niña casi me da un infarto cuando vino a yo con ropa hecha jirones que apenas protegía su pudor. Momo vino para tratar de comprender las propiedades mágicas de su cuerpo, pero a menudo me usaba como su escudo corporal cuando el lobo le gruñía advertencias. Era indiferente a Sona y Tsubaki, y aparentemente fue más receptivo con Ruruko cuando ella comenzó a interactuar con él. Por otra parte, ella siempre tenía esas golosinas con ella y le gustaba rascarle la barriga y la cabeza. En lo que respecta a la nobleza Gremori, los resultados fueron en su mayoría los mismos, con la excepción de Ise, a quien Koin perseguía mucho, y Asia, a quien el lobo se llevaba muy bien y era muy protector con ella. Fue una situación interesante cuando Raisei, el dragón Sprite, se metió en un concurso de miradas con el lobo hasta que la pobre Asia trató de calmarlos. Hoy en día, el dragón estaría anidando en la cabeza del lobo por travesura, y este último se irritó con su acción, pero simplemente lo ignoró. Y así, fue el segundo macho que no se sorprendió por el pequeño dragón. Imagínate, resoplé cuando me puse de pie y estiré los brazos justo cuando los rayos del sol golpeaban el apartamento. Bueno, tendría que echar otro vistazo al paisaje mental más tarde, ya que me llevaría bastante tiempo tener una idea de mis problemas. También me ocuparía de los seres más tarde. Hora de hacer el desayuno. Parte 3. Hola, Shirou. Me giré para encontrar a Ise corriendo hacia mí agitando el brazo. Asia, Nitelt y Koneko me seguían a un ritmo más tranquilo. ¿Ya terminaste por hoy? Mi clase terminó un poco antes porque nuestro profesor está con gripe. Muchos de los otros tuvieron algunas actividades en la región que requerían salir temprano del campus, por lo que el último profesor nos dejó salir siempre que firmáramos los pases de permiso. Le expliqué mientras continuaba caminando con los 4 a mi lado. Y teniendo en cuenta que la tienda está cada vez más ocupada en estos días, tendría que llegar temprano para prepararme para la multitud. Eso debe ser duro. Comentó. ¿Cómo están Kano y Kawako? Están bien. Aunque a veces estoy un poco preocupado. Kano realmente quiere abrir el segundo bar para que los ingresos puedan llegar. Suspiré pesadamente. Los dos no se están volviendo más jóvenes y hasta ahora todavía tengo que conocer a sus hijos. Parecía que nunca los visitaron una vez, solo enviaron una tarjeta o dos en todo el año. Kawako está un poco desconsolado por eso. A esos hijos les vendría bien un pequeño recordatorio. Nitelt dijo con una sonrisa bastante aterradora que hizo que Ise se alejara con miedo. Necesitan recordar a sus padres. Tal vez podamos visitarlos más tarde. Preguntó Asia mientras Koneko asentía con la cabeza. Quiero agradecerles por las golosinas de la última vez. Sí, y si quieres, podemos ayudar un poco. Ise ofreció su ayuda. Es lo mínimo que podemos hacer para pagarles. Y si se trata de mover muebles, al menos puedo ayudar a moverlos. Les haré saber eso. Miré a nuestro alrededor para ver si había alguien alrededor antes de preguntar en voz baja. Entonces, ¿cómo es tu estado actual en tu vida? Ante esa pregunta, Ise dejó escapar un suspiro cansado mientras Asia y Koneko se veían tristes. Como saben, solo me quedan unos 100 años. Para los humanos eso sería algo bueno, pero según los estándares del demonio, eso se considera muy corto, prácticamente la edad de un bebé en comparación con toda la longevidad del demonio de al menos 1000 años. Ise respondió mientras se rascaba el cabello. Al menos Koneko me está ayudando con Senjutsu para arreglar lentamente mi núcleo de vida si lo llamarías así.
Nuestra última sesión nos dio la estimación de que obtuve al menos 2 años atrás. Es bueno poder recuperar tus años arreglando tu núcleo. Comenté. En la mayoría de los casos, eso no sería tan efectivo. Por otra parte, no tenían un yokai real especializado en el campo de Senjutsu para ayudarlos. Sí, ayuda. Y se asintió antes de inclinar la cabeza. ¿Y tú? Supongo que tienes alguna forma de recuperarte de eso también. Esta vez le di un suspiro de resignación mientras ordenaba mis pensamientos, sabiendo las posibles reacciones a mi respuesta. Mittel, por su parte, parecía lista para abofetearme ya que ya sabía la respuesta. Con toda honestidad, tendría suerte de llegar a los 20, si no a los 30. ¿Qué? Tuve tanta suerte de haber erigido una sala de privacidad a nuestro alrededor y estábamos en una parte relativamente vacía de la academia. Dicho esto, me sorprendió un poco el volumen realizado por Asia y Koneko. Tenían un par de pulmones en ellos. Incluso antes de esa pequeña pelea que tuvimos, ya estaba dañado de alguna manera. Empecé a explicar. Había ido de cacería con otros monstruos y demonios antes de venir aquí, y muchos terminaron conmigo en el hospital. Kaichon y Buchou mencionaron que estabas en cuidados intensivos antes de transferirte aquí. Y se comentó mientras el trío de demonios escuchaba mientras Mittel miraba hacia otro lado brevemente con el ceño fruncido. Y esa vez tus heridas se mostraron en la conferencia. Esas fueron algunas de las heridas más antiguas y más recientes. El hecho es que me he golpeado tanto a lo largo de los años que mi esperanza de vida se redujo un poco. Pero entrar en esa forma berserker sin un limitador realmente afectó mi cuerpo. Dije ese poco de verdad ya que no había necesidad de que supieran de mis viajes y peleas dimensionales. Puede que tenga avalón en mi cuerpo con toda la parte de restauración de la regeneración, pero sin saber durante los primeros años de mis viajes, estaba claro que la restauración limitada se produjo a costa de agotar lentamente mi vida útil. Selrek otorgando el amuleto me dio un respiro ya que el prana usado se podía obtener de él, permitiéndome usar mi propia marca de Senjutsu para reconstruir lentamente mi vida útil. Cualquiera que sea la forma de berserker. Suspiro. Al menos estamos fuera de eso, ¿eh? Bendito sea el corazón del joven, él realmente quiere alejarse del tema doloroso. Supongo que sí, ahora podemos concentrarnos en recuperar parte de nuestra energía vital. Asentí antes de darle una sonrisa irónica. Dicho esto, eso solo se puede hacer si no tenemos más incidentes que pongan en peligro la vida como los anteriores. Sí, dudo que eso se detenga pronto. Los dos nos reímos mientras las dos chicas diabólicas se miraban y se encogían de hombros con Mittel palmeándose la cara ante nuestras palabras. Continuamos antes de que preguntara lo siguiente en mi mente. ¿Qué hay de tu nobleza? ¿Cómo están reaccionando las chicas? E Irina para el caso. Se han calmado por ahora. Buchou actualmente está tratando de encontrar mejores métodos para recuperar la vitalidad. Irina le está pidiendo ayuda a Michael para ver si algo puede ayudar al aspecto dragón de mis poderes. ¿A qué no? Hice en este punto lucía esa expresión tonta conectada a su perversidad. Mittel y Koneko se miraron, asintieron una vez y luego levantaron las manos para golpearle la cabeza con fuerza al mismo tiempo. Pai. Pervertido. Koneko miró a Ise. Chico malo. Asia le hizo un puchero. Idiota sin remedio pensando con la cabeza baja. No hace falta decir quién fue. Ise para su mente se rascó la cabeza mientras dejaba caer la expresión antes de mirarme de una manera que decía que quería pasar la batuta. ¿Y tú? ¿Cómo están reaccionando la nobleza de Kaichon y los exorcistas? Ese es un lío que realmente me molestó. Me rasqué un poco la cabeza ante eso. Griselda se está metiendo en mi caso por hacer que Xenovia e Irina se preocupen por mi condición. Ellas también están tratando de obtener algún tratamiento para mí con sus contactos de la iglesia y posiblemente la facción del cielo. Con respecto a la nobleza de Citri, están pasando por algunos de los textos antiguos de la biblioteca familiar de zona para obtener algunas respuestas. Levitan también está ayudando un poco en esa área, ya que quería entender qué tipo de poder usé en nuestra pequeña pelea. Sí, el llamado poder berserker. Y se tragó un poco ante el recordatorio antes de mirarme. Pensé que habías dicho que no sabías ninguno de esos hechizos.
Dije que había oído hablar de ellos, no sabía cómo usarlos. Respondí antes de hacer una pausa, mi parada repentina casi hizo que los demás chocaran contra mí. Entrecerré los ojos antes de suspirar. Parece que tenemos compañía. Me preguntaba cuándo te darías cuenta de eso. Mitel mencionó mientras preparaba una lanza en su mano. Por otra parte, eres mejor que el chico dragón aquí. ¿Eh? Y se miró alrededor del corredor vacío. No hay nadie alrededor, espera un minuto, ¿cuándo se vació? Exactamente. Respondí mientras Koneko apuntaba detrás de nosotros, sus orejas de gato hacia afuera y moviéndose nerviosamente en todos los ángulos. Y se acercó hacia mientras sacaba voz de Gear. Realmente no tomé una postura ya que tenía la sospecha de quién estaba involucrado esta vez. Dejé escapar otro suspiro antes de gritar. ¿Estás tan desesperado por una respuesta? Solo ha pasado un mes. Sí, bueno, mi jefe realmente quiere tener una respuesta. Los tres demonios saltaron cuando Georg salió del salón de clases delante de nosotros y se enderezó las gafas. Y quiero verte de nuevo, así que tomé la excusa de ver cómo estabas, y aquí estoy ante ti. Bueno, supongo que puedo dejarlo pasar, ya que eres muy educado. En serio, en comparación con mis otros encuentros, eres el segundo más educado en conocerme. Me encogí de hombros ante eso. ¿Oh, solo el segundo? ¿Quién es el primero? Georg levantó una ceja ante esa declaración. Un mago humano convertido en vampiro que fue capaz de derribar múltiples fuerzas de magos y exorcistas con una mano detrás de la espalda y tomando un poco de té a veces. Respondí con una cara seria mientras pensaba en Julius. En serio, la tercera vez que conocí a ese tipo, estaba literalmente bebiendo té Earl Grey mientras luchaba contra un equipo de 5 magos, mientras conversaba conmigo sobre la importancia de preparar hojas de té en bebidas calientes. Nunca cabrees al caballero vampiro, punto. Sería bueno conocer a ese tipo. Georg comentó mientras asentía. Shirou. Me giré para encontrar al joven y a las dos damas mirándonos a los dos con expresiones confusas. ¿Qué está pasando aquí? Oh cierto, me olvidé de ellos. En caso de que lo olvides, Georg es de la facción de los héroes. Señalé con el pulgar al joven mago que parecía bastante divertido por la situación y tuvo la audacia de saludarlos. Se me acercó en algún momento después de la invasión del infierno con una oferta para unirme a la facción. Y si no me equivoco, simplemente nos envió a todos a una dimensión de espejo alternativa con su Sacred Gear para pasar un tiempo a solas. Esa sería la segunda vez que nos vemos, si recuerdas. Georg levantó un dedo. La primera vez que me estrellé en la pequeña pelea de Bali y fuimos interrumpidos por tus compañeros diabólicos. Verdadero. Crucé los brazos mientras preparaba mentalmente mi gatillo. Supongo que su equipo quiere una actualización de la solicitud. Algo así. El mago me lanzó una carta, que solo acepté después de que pasó por algunos círculos de runas, que conjuré rápidamente para comprobar si había maldiciones. Mi líder desea reunirse contigo en persona. Ha visto tus hazañas y quería tener una mejor opinión de ti. Hurra. Espera un segundo aquí. ¿Qué está pasando realmente aquí? Y se explotó en este punto y señaló con el dedo a Georg. ¿Por qué diablos quieren a Shirou para su grupo? Pensé que ustedes, los terroristas, nos odiaban. Por fin. Alguien con sentido común, y tenía que venir del niño dragón obsesionado con los senos de todas las personas. Mitel levantó los brazos con frustración. Oye, es la facción de Mao la que les causa tanto dolor. Georg respondió mientras paseaba delante de nosotros. Es cierto que algunos de nuestros miembros estuvieron involucrados en los ataques anteriores, pero no estábamos totalmente comprometidos con ellos. Tenemos nuestros propios objetivos. Ser la única facción de humanos con Sacred Gears para derrotar a otros. Recordé la charla que tuve con Azazel. Quieres establecer a los humanos como una especie de cazadores. Algo así. Georg luego me hizo un gesto. El problema actualmente es que mi líder realmente quiere conocerte en persona a pesar de saber que probablemente rechazarías nuestra oferta y todo eso. Solo quiere sentirte. No te importa que diga esto, pero tu jefe es raro. Dije en un tono plano, una de sus peculiaridades.
Georg se encogió de hombros. De todos modos, solo soy el mensajero que acaba de completar su tarea. Se subió las gafas mientras el aire empezaba a cargarse. Sin embargo, lo siguiente será mi propia interacción y experimentación personal. Eso hizo que Ise y los demás se pusieran en posición mientras yo aún mantenía mi pose. Oh, y esta será una conversación privada, así que, con un gesto de un dedo, una niebla roja apareció en la parte inferior de los pies de los demonios y terminaron cayendo con un grito, desapareciendo junto con la niebla. Solo un rápido salto y la extensión de sus alas salvaron a Mytel de ese destino. Tuviste que hacer eso. Levanté una ceja ante eso. ¿Qué puedo decir? Soy un artista. El mago sonrió con buen humor. Pero como prometí, no serán lastimados. Dije que tenía debilidad por la ex monja. Gracias por eso. No creo que podamos permitirnos hacerlos esperar. Asentí mientras sacaba mis manos del bolsillo. Entonces, ¿vamos a tener un combate? Bueno, necesito una excusa para alejarme de mi grupo y quiero saber un poco tus movimientos. Georg levantó una mano para crear un círculo alrededor de su muñeca. Es mejor que sea convincente. No te preocupes por hacer un lío, estamos en una dimensión de espejo y sería más fácil explicar tu desaparición. Shirou, cuando esto termine, tú y yo vamos a tener una gran conversación después de esto. Mytel me dirigió una mirada. No aprecio tener que jugarle ese truco a Asia. Era la única forma de sacarlos y asegurarnos de que la siguiente parte sea privada. Respondí suavemente. Pero estoy de acuerdo, merezco la culpa. Empecemos. Con eso, Georg soltó algunos rayos de luz en nuestra dirección, obligándonos a separarnos en diferentes direcciones. Mytel acabó saliendo por la ventana para iniciar un bombardeo de lanzas mientras yo entraba en el aula para flanquearlo. Una proyección rápida envió mis armas a través de la pared falsa hacia él, pero conjuró ese extraño portal mágico para enviármelo de vuelta mientras creaba un pequeño escudo para evitar que las lanzas lo perforaran. Con otro gesto, una corriente de fuego brotó a su alrededor y aparentemente devoró el concreto para llegar a mí, lo que me obligó a invocar un conjunto de nobles fantasmas destinados a congelar las llamas malditas mientras convertía algunas de ellas en prana para mis armas. Maldita sea, estaba tan contento de insistir en que no dañara la academia. Esto sería un gran desastre para limpiar. Entrante. Esa fue la única advertencia que recibí de Mytel antes de que una multitud de pájaros creados con sus lanzas descendieran sobre Georg como la segunda venida de la plaga. Georg, por su parte, claramente no esperaba eso, ya que tuvo que retroceder rápidamente y llamar a su Sacred Gear para eliminar a algunos de ellos. Sin embargo, Mytel había estado practicando y experimentando con su técnica. Después de que los dos primeros pájaros fueran destruidos, los otros se mantuvieron en el aire, la mitad de ellos apuntaron sus alas para dispararle rayos de lanzas mientras que la otra mitad del grupo se dividió para formar versiones más pequeñas de sí mismos para escabullirse más allá de sus defensas. Con él lo suficientemente distraído, saqué cierto artículo que tenía la intención de probar desde hace algún tiempo. Santa División. Saqué la lanza hecha de los fragmentos de División Divina y la usé para cortar Dimensión Perdida, causando que el equipo del mago perdiera poder y disminuyendo su poder defensivo. Los ojos de Georg se abrieron ante eso e hizo ademán de retroceder cuando Mytel vino por detrás y le lanzó un puñado de luz, provocando que se estrellara contra el otro salón de clases. Maldita sea, eso se sintió bien. Mytel dejó escapar un suspiro mientras estrechaba un poco su mano. Pero maldita sea, ¿de qué están hechas esas túnicas, Kevlar? Túnicas encantadas por lo que parece. Comenté mientras levantaba una ceja. Espero que no lo hayas lastimado demasiado, necesitamos su ayuda. Y como dije antes, realmente no me gusta jugarle una mala pasada a Asia. Mytel respondió fácilmente. Pensé que ustedes dos harían un trato extraño, pero realmente estamos jugando con fuego. Si él quiere jugar a la zarigüeya para mantener su tapadera, al menos puedo darle algunas heridas reales para ayudar con eso. Y por eso estoy agradecido. Georg salió de los escombros luciendo un poco peor por el desgaste con rasgaduras en su túnica y un moretón formándose en su rostro. Y supongo que me gano ese golpe.
Caramba, tienes un gran gancho de derecha. Hizo una mueca mientras acunaba ligeramente su lado derecho, aparentemente con una costilla rota. ¿De verdad tenías que pegarme tan fuerte? Estoy enojado. Esa fue la respuesta que dio Mitel. Acepto el punto. Pero al menos mi parte está hecha. Ahora bien, él sonrió en este punto, si no te importa que te diga, ustedes dos son algo más. Pero creo que tú también necesitas algo para cubrir tus fines propios. Oh, genial, no me gustará esto. Mitel gimió ante sus palabras y solo pude estar de acuerdo en mi mente. Esto iba a apestar. Varios círculos aparecieron a nuestro alrededor y dispararon rayos de luz sagrada, energía demoníaca y relámpagos a la vez, lo que me obligó a crear una pared de acero a nuestro alrededor para detenerlos. Sin desanimarse por eso, Georg golpeó el suelo con la palma de la mano, creando enormes grietas de las que brotaron gruesas enredaderas y se precipitaron hacia nosotros. Levanté una mano para dirigir algunas de las cuchillas hacia ellos, triturando las enredaderas a medida que avanzaban, pero parecieron adaptarse al ataque rápidamente cuando las enredaderas los abrumaron en gran número y grosor antes de avanzar a mayor velocidad. Ah, vamos. Mitel soltó sus creaciones solo para que se rompieran, pero no sin prender fuego a las vides al contacto. Realmente tenemos que seguirle el juego con esto. Como se dijo, necesitas tu propia excusa. Georg simplemente agitó una mano para invocar un maremoto que se precipitó hacia nosotros a través del estrecho corredor, obligándonos a separarnos para evitar ser arrastrados por la corriente. Eso simplemente nos abrió a la salva de lanzas que venían del suelo, cortándome las piernas mientras cortaban a Mitel. Siguió con más círculos mágicos que nos dispararon picos de hielo que logramos esquivar. También es bueno, ya que aparentemente congelan cualquier cosa con la que entran en contacto antes de explotar en cojines de hielo. Está bien si se trata de lo que dije e hice antes, lo siento. Mitel mencionó sin convicción mientras miraba dónde estaba hace unos segundos. Georg simplemente sonrió más ampliamente mientras invocaba más de su niebla extraña y algunos círculos de hechizos más para atacarnos. Oh, bueno, mejor responde de la misma manera. Rastrear bala, fuego continuo. Solté mi ráfaga de cuchillas hacia él, lo que provocó que el mago usara su niebla para capturarlas mientras usaba sus círculos mágicos para disparar rayos de luz hacia mí. Usé a Aegis tipo 2 para bloquearlos mientras corría por el pasillo y disparaba más espadas. Agarrando un arma con temática de hielo, congelé el agua en el suelo para que fuera menos fluida antes de invocar mi propia versión de púas para disuadir a Georg, dándole a Mitel la oportunidad de atacarlo con sus construcciones aviares. Sin embargo, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, Georg mostraba una sonrisa genuina de emoción. Y la verdad sea dicha, yo también lucía uno propio. Ha pasado un tiempo desde la última vez que luché contra un mago en cualquier tipo de campo de batalla. Como diría Hércules, aumentémoslo. Georg extendió su brazo derecho hacia el lado donde se estaba formando un círculo mágico y en un abrir y cerrar de ojos un bastón mágico con una gema roja en la parte superior apareció en su mano. Con una puñalada del bastón en el suelo, el hielo parecía haber perdido su estado y comenzó a girar en un tornado en miniatura, transformándose en una serpiente de 3 cabezas hecha de hielo, sus ojos brillaban con un rojo amenazador. Con un gesto de su bastón, la serpiente empujó hacia adelante con una velocidad que desmentía su forma, y fue solo con un muro de espadas que evitó que me llenara la cara de dientes. Come esto. Mitel invocó un círculo mágico y soltó una andanada de bolas de fuego para golpear a la serpiente. Parecía un golpe exitoso ya que el vapor se dispersó para revelar que 2 de las cabezas habían sido limpiadas por el viento si no rotas en pedazos, pero eso no duró mucho ya que más hielo comenzó a acumularse a su alrededor y reconstruyó las cabezas en poco tiempo. 2 moviéndose y abriendo la boca para demostrar la invulnerabilidad. Ah, por el amor de Dios. Tienes que esforzarte más, querida. Georg le dio una sonrisa descarada mientras balanceaba la cosa para dirigir la serpiente hacia ella. Aproveché la oportunidad para llamar al tridente del infierno para crear una lanza de mi propio diseño y se la lancé. Los sonidos del hielo literalmente se convirtieron en vapor al instante llenando el pasillo.
Georg reaccionó haciendo que la serpiente recibiera el golpe por él, lo que provocó que la construcción rugiera en agonía cuando la lanza se hundió profundamente en uno de sus ojos y literalmente hirvió toda la cabeza hasta el cuello, finalmente rompiéndola y dejando 2 cabezas. Sin que se active la regeneración. Oh, vaya. Eso es realmente interesante, crear una lanza que podría derretir el hielo y cancelar el proceso de regeneración. Georg miró su construcción dañada con gran interés. Honestamente, tener el Sacred Heart de ese demonio te ha hecho maravillas. Luego se volvió hacia mí con un brillo en los ojos. Entonces, ¿qué tal esto? El fuego brotó de la parte inferior de su pie y se precipitó hacia adelante en un maremoto de oscuridad, figuras de animales formándose en el frente mientras venían hacia mí con la boca abierta. Con una mueca, saqué un noble fantasma esta vez para contrarrestar eso. Elimínalos, Tenni-Isgnanik. Agarrando el mango de la hoja que estalló con una llama carmesí propia, la giré con fuerza para dejar salir mi propio torrente de llamas, para encontrarse con las llamas oscuras de frente, las 2 llamas chocando violentamente en el medio y luchando por el dominio hasta que la mía logró dominar el suyo y consumirlo. Luego, con la potencia de fuego añadida, no pude evitar el resoplido mental por el juego de palabras involuntario, las llamas rugieron y fueron directamente hacia Georg, obligándolo a dirigir a la serpiente para que tomara el ataque. El constructo recibió todo el impacto del ataque y lo absorbió, con el resultado final de que todo su cuerpo se derrumbó y gritó de agonía. Por la raíz, estaría teniendo pesadillas solo por eso. Ah, come eso. Mitelt aplaudió solo para que Georg aprovechara la oportunidad de enviar cadenas de luz a Mitelt para mantenerla atada antes de invocar más de su niebla para enviarla lejos. Amoterfu, su maldición se cortó a la mitad cuando la niebla la había teletransportado con éxito lejos del campo de batalla. Por lo tanto, dejándome a solas con él. Oh chico. No te preocupes por ella, la he empujado de regreso al mundo real. Debería estar haciendo contacto con los demonios en este momento. Georg dijo mientras el hielo que nos rodeaba volvía a él para crear una nueva serpiente de 2 cabezas. Ahora que está hecho, ahora puedo hacerlo en privado. Georg habló bastante siniestramente mientras la nueva construcción me miraba con muchos silbidos. Preparé mi próxima ráfaga cuando Georg metió una mano en su túnica y luego procedió a sacar una carpeta de documentos marrón y desgastada. Aquí está la lista de información que probablemente querrías saber para la facción. Georg levitó la carpeta hacia mí mientras la serpiente se bajaba para dejar que Georg la acariciara en la cabeza, con una cabeza que me recordaba a un cachorro con la boca abierta y la lengua colgando. De acuerdo, es posible que desee tomarlo con un grano de sal si va a usar esto. Supongo que hemos terminado con toda la excusa de las negociaciones salieron mal. Descarté la mayoría de mis armas mientras me enderezaba. En efecto. El mago descartó la construcción y se partió el cuello con una mueca. Caramba, no he tenido un entrenamiento como ese por un tiempo ahora, me estoy oxidando. Tienes algunos movimientos decentes para un mago que no está completamente entrenado en combate. De acuerdo, no he conocido a tantos magos en esta área, pero quizás seas el mejor de todos en términos de variedad, y eso no se tiene en cuenta con tu Sacred Heart. Comenté con indiferencia. Viniendo de ti, eso es un gran elogio. Georg me hizo una reverencia. Y lo digo sinceramente. Y me refiero a lo que dije sobre tus habilidades. Hablando en serio, ¿alguien te ha dicho que tu equipo es malditamente Arx? Pregunté con un tono plano y con un toque de exasperación por su Sacred Heart. Hablando honestamente, su equipo es lo más parecido a ser un reality marble de tipo WMD dominado. Creo que Gilgamesh estaría en apuros para sacar en Uma Elish si quisiera. Me han dicho eso, aunque honestamente está un poco sobrevalorado. Georg admitió eso antes de meter la mano en un bolsillo y sacar un orbe de cristal revestido con adornos dorados. Ahora, el que se entregará a tus aliados. Tiene algunos detalles para una operación en Kioto, pero tómalo con pinzas. Cao se está volviendo bastante insistente en cambiar los detalles del plan y se está volviendo muy tedioso hacer un seguimiento de sus cambios. Gracias. Agarré el cristal que arrojó con el control lateral de las runas para asegurarme de que no fuera una trampa explosiva.
Pero no te moleste que pregunte, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? A eso Georg le dio una sonrisa bastante traviesa, que me hizo pensar en Selrech por alguna terrible razón. Se podría decir que me he interesado en ti desde nuestro primer encuentro, y esas veces que te hemos estado vigilando a ti y a tu lucha, has traído algo en mí que me había perdido en mi tiempo con Hero Faction o la Brigada del Caos. Georg se enderezó las gafas. Como tal, estoy dispuesto a jugar mis cartas de manera un poco diferente. Tu jefe no estará complacido. Mientras Cao Cao cumpla su deseo de luchar contra monstruos, no podría importarme menos en este momento. Georg respondió con calma. Nuestra reunión y esta pelea son solo los recordatorios de mi propio sueño que necesito retomar una vez más. ¿Cuál es? Aparentemente, mi pregunta fue ignorada cuando Georg se dio la vuelta y agitó su mano para sacar más de esa niebla de su Sacred Gear, devolviéndome al mundo real. Justo cuando mi cabeza estaba a punto de ser cubierta, giró la cabeza y me miró a los ojos. Sospecho que es lo mismo que tú. Encontrar la raíz de toda la magia. ¿Qué acabas de decir? Antes de que pudiera decirlo, la teletransportación se completó y me encontré en el cobertizo del jardín de la academia. Fue solo por instinto que descarté mis armas a tiempo, ya que podía escuchar voces que se dirigían hacia mí y, en unos momentos, la puerta se abrió de golpe para revelar a los dos nobles que se dirigían hacia mí. Shirou. ¿Estás bien? Ise gritó mientras patinaba hasta detenerse frente a mí. Ese tipo no trató de diseccionarte ni nada, ¿verdad? ¿Cómo surgió esa línea de pensamiento? Estoy bien, es bueno que se supone que debo salir temprano de la clase. Olí mi ropa e hice una mueca. Necesitaría un cambio de ropa de todos modos antes de ir al trabajo. ¿Crees que puedes darnos un resumen rápido de lo que pasó? Liu Dousan dijo que el mago era de la Brigada del Caos y que quería reclutarte. Sona preguntó con una expresión muy severa. Claro. Muestra el camino. Dejé que los demonios avanzaran antes de seguirlos con mi Delta a mi lado, un rápido gesto con mi mano diciéndole que charlaríamos más tarde. Sus labios adelgazados y un brillo en sus ojos fueron los únicos indicadores de que captó el mensaje, pero que no tenía por qué gustarle. Sí, me iban a gritar a lo grande. Parte 4. Y ese es mi informe. Georg terminó su informe de vigilancia mientras ajustaba sus anteojos ligeramente agrietados, sin importarle su ropa rota y quemada que parecía a punto de romperse por las costuras. Aparte de Hércules, que se tapó la boca para detener la risa, el resto de la tripulación digirió en silencio su información. Bueno, yo diría que fue un fracaso. Leonardo habló primero encogiéndose de hombros. No creo que Emilia quiera estar con nosotros pronto. Cierto, pero al menos estamos obteniendo más información sobre sus puntos fuertes. Pronto podremos probarlo a nuestra manera con algunos ajustes. Cao Cao se recostó en su silla mientras tamborileaba con los dedos al ritmo de su mente. Verdaderamente esto es bastante emocionante por decirlo menos. ¿Realmente estamos planeando traerlo? El único exorcista de la habitación preguntó con cierta moderación en su temperamento. Algo así como un logro para los estándares de Georg, ya que las últimas reuniones terminaron con las habitaciones que necesitaban ser reparadas. Sí, aunque por lo que parece, sería más en la línea de control que en oposición al libre albedrío. Cao Cao comentó fácilmente. Dudo mucho que eso nos ayude a largo plazo. Deberíamos deshacernos de él. De acuerdo, parece que el temperamento de Siegfried todavía estaba hirviendo a fuego lento. Georg golpeó minuciosamente una runa oculta en su ropa para preparar una fina capa de protección contra las posibles explosiones que se avecinaban. Supongo que con el tiempo. Con el tiempo. ¿Aún tenemos que deshacernos de él? Jeanne preguntó mientras miraba una carpeta que contenía información sobre Shioenilla con una expresión bastante inquietante en su rostro. Estoy seguro de que podemos convencerlo de lo contrario. Me encantaría tenerlo de nuestro lado. Jeanne, por favor mantén tu mente fuera de la alcantarilla. Georg admitiría de todo corazón que en ese momento estaba rogando. Desde la filmación de Milla sin camisa en la reunión de la facción, las mujeres de la facción de los héroes han estado de un humor muy inquietante hasta el punto de que los hombres se esforzaban por salir del complejo solo para conservar su poder. Cordura.
Algunos de sus compañeros magos incluso comenzaron a usar hechizos de limpieza para limpiar el área de contaminantes, todo mientras temblaban de miedo. Teniendo en cuenta que ahora estaba cubriendo las orejas de Leonardo, Siegfried haciendo lo mismo con sus ojos y Heracles usando su cuerpo como barrera de espaldas a Jeanne solo para proteger la mente del joven, eso no fue una reacción exagerada. Jeanne, contrólate. Cao Cao para su crédito estaba manteniendo su posición con un notable movimiento de su ceja. Incluso él no era inmune a la locura de las hembras. Bien. Bueno, si no hay nada más, ¿puedo regresar a mis aposentos?, preguntó Georg mientras rezaba mentalmente para alejarse de la hembra en celo. Necesito atender algunos de mis experimentos, deberían estar dando resultados que realmente deseo verificar. Muy bien. Cao Cao lo despidió, dejando que Georg saliera de la habitación con prisa controlada, deteniéndose para darles a Heracles y Siegfried, que parecían traicionados, una sonrisa divertida antes de dejarlos en su perdición. Su sonrisa se amplió ante los sonidos ultrajados que hicieron los dos. No le tomó mucho tiempo llegar a sus aposentos, de donde tomó una muda de ropa y algunos artículos pequeños que colocó dentro de su bolso. No deseaba estar en el área por mucho tiempo. Con una comprobación rápida y un asentimiento, Georg activó su equipo y caminó a través de la niebla mientras aplicaba algunos cálculos mágicos complejos que alteraban ligeramente sus habilidades para cambiar el destino. Solo tomó aproximadamente 2 minutos antes de que saliera del portal para estar en una llanura rocosa que estaba a unas pocas millas de su escondite. Con pasos rápidos entró en una cueva escondida y caminó con pasos precisos hasta una pared sobre la cual sacó un talismán y lo colocó en un nicho a su lado. El talismán brilló brevemente antes de que la pared gimiera y se moviera para permitir una abertura lo suficientemente grande para que él entrara. Georg se tomó un momento para lanzar un hechizo para escanear el área en busca de intrusos antes de cruzar y cerrar la entrada, luego bajó por un extraño canal de río seco y llegó a una caverna oculta que estaba llena de diferentes instrumentos. Hogar, dulce hogar. Georg colocó su bolso en la mesa cercana y se rompió el cuello antes de dirigirse a las duchas para limpiar su cuerpo, desnudándose descuidadamente y arrojando su ropa hecha jirones a un lado. Con un movimiento de sus dedos, el agua caliente se derramó sobre él y siseó por los dolores y picaduras cuando el agua golpeó sus músculos adoloridos y heridas abiertas, con los químicos limpiando y sellando las heridas hasta convertirlas en imperfecciones menores en su piel. Sin embargo, eso no detuvo la euforia que corría por sus venas, tanto por su simulacro de pelea como por su pequeño informe a Cao Cao. Todo va según el plan. Para cualquiera que conociera a Georg, probablemente se sorprendería de que en realidad estuviera jugando en ambos lados de este asunto. Después de todo, él era un humano que poseía un Longinus Gear y trabajaba en una facción que tiene como objetivo eliminar a todos los monstruos del planeta para demostrar que los humanos eran la mayor amenaza, sin mencionar que su líder era el que empuñaba el Longinus más fuerte de todos para que era suicida de su parte siquiera pensar en traicionarlo. Pero entonces, ¿no entenderían la mentalidad de un mago, o debería ser la mentalidad de un mago? Georg cerró el agua y agarró la toalla para secarse, pensando en sus interacciones con todo lo que había conocido en su pasado, todo el camino de regreso a sus maestros. Normalmente no sería tan retrospectivo sobre este tipo de asuntos, pero ver a Shiro Emilla en acción y conocerlo cara a cara hizo que Georg considerara muchas cosas. Su hechicería fue quizás la más peculiar y eso a su vez lo hizo recordar a sus maestros en su juventud. Uno en particular insistió bastante en referirse a su estilo mágico como hechicería ya que, en sus palabras, la verdadera magia no puede ser replicada por otros, sin importar lo que otros hagan. En ese momento, Georg era demasiado joven para entender, y por su propia mano fue capaz de replicar y recuperar viejos estilos mágicos, sin mencionar que empuñaba un Longinus. En un sentido loco de rareza, al menos hasta que fue testigo de las peleas de Shiro Emilla. No importaba cuánto buscara, no importaba a quién le preguntara, no había registros de una persona así ejerciendo una magia tan inusual. Fue solo al mirar sus viejas notas que recordó las enseñanzas de su maestro y se dio cuenta de que eso era lo que quería decir. Un sistema totalmente diferente similar a cómo se concibieron los Sacred Gears.
También le recordó algo de su pasado, que un mago siempre debe continuar investigando la magia para ser el mejor que existe, para poder lograr la mayor recompensa disponible para un mago. Una recompensa que su maestro en realidad estaba rompiendo en su última cama, mientras tomaba su último aliento hacia la tumba. Algo llamado la raíz. Georg estaba intrigado por este recordatorio y decidió investigar más sobre esta raíz con la que su maestro estaba obsesionado. Cuanto más hacía, más recordaba algunas de las lecciones de su maestro. Le dio una ventana de oportunidad para hacer algo con respecto a su posición actual. No es que odiara su posición actual en la facción de los héroes, creía que los humanos eran superiores, como lo demostró solo con su magia. Pero era necesario mantener algún seguro en caso de que la facción fuera destruida o alguien decidiera que había dejado de ser útil. Georg no ignoraba cómo Cao Cao desecharía fácilmente a alguien si su Sacred Gear se destruye o se lo quitan, y al mismo tiempo usaría a alguien poniéndolo en trance con su Longinus. Por sus enseñanzas, por muy limitadas que fueran. También fue por esas enseñanzas que decidió una táctica arriesgada para hacer una especie de alianza con Shirobue Miya. No era solo el hecho de que el joven era una entidad desconocida, su nombre y hechicería eran algo que le recordaba a Georg una última información que se guardaba para sí mismo. Recordó a su maestro en ocasiones maldiciendo el nombre de Miya con suficiente veneno como para enviarle escalofríos por la espalda. Cuando se le preguntaba, el maestro soltaba una diatriba sobre un mercenario que rompió todas las reglas del libro sobre magia tradicional y usó armas de fuego para matar herederos importantes, arruinando así grandes familias y extinguiendo a un buen número de ellos, luego sobre otro Emiya, quien tenía el poder de crear armas que surgieron de las leyendas. Fue esto lo que hizo que Georg se preguntara sobre Shirobue Miya y si estaba relacionado con los dos o si era la segunda persona mencionada. Para empezar, se inclinaba más por el primero ya que su maestro era bastante mayor y la idea de que Shirobue Miya estuviera cerca de la época de las peleas de su maestro era un poco ridícula menos que estuviera involucrado con reencarnaciones o tuviera un nuevo cuerpo. Y dada la forma en que reaccionó ante algunas personas, estaba claro que no tenía la imagen completa. Perfecto para que Georg teja su red. Pero como era de esperar, Shirobue Miya fue cauteloso y observador. Puede estar de acuerdo con la alianza, pero claramente lo estaba vigilando y algunos de los términos que expuso fueron bastante problemáticos, por decirlo menos. Pedirle que hiciera un juramento vinculante fue quizás lo más problemático de todos, pero excitó a Georg hasta cierto punto. Ciertamente no ayudó que el ángel caído apareciera en medio de su propuesta, seguido poco después por los exorcistas, y Georg tuvo que hacerlo bajo la amenaza de su lanza. Pero parecía haber funcionado bastante bien hasta ahora para ambos. Y había una razón más para trabajar con Shirobue Miya. Georg se detuvo frente al gran espejo encantado en la pared y torció su cuerpo ligeramente para mirar por encima del hombro el reflejo. Justo alrededor de su omóplato estaba, en su humilde opinión, el tatuaje mágico más intrincado que jamás había visto. Dividido en 3 partes, se formó usando la imagen de lo que parecía ser una pirámide con una serpiente mordiéndose la cola dentro, seguida de una varita que los dividía por la mitad. Al estudiar sus detalles, Georg notó que se había vuelto mucho más oscuro y más notorio que la última vez que lo revisó. Este tatuaje apareció poco después de una misión en Kioto para acelerar el proceso de obtención de más territorio para su futura tarea de capturar al Kitsune, cuando tenía que limpiarse de una pelea. Honestamente, creía que el yokai con el que luchó decidió lanzar una última maldición sobre él para eliminarlo, pero descubrió que sus observaciones eran incorrectas después de algunas pruebas exhaustivas. Por lo que podía decir, el tatuaje poseía un tipo de maná que nunca antes había visto, y había algo parecido a un hechizo vinculante vinculado a él, lo que sugería que un contrato vinculante estaba involucrado de alguna manera. Y con una conexión abierta bastante inusual, como si estuviera destinado a estar vinculado a alguien o algo. Georg creó un hechizo de adivinación basado en el tatuaje y, aunque no obtuvo ningún resultado, sí tuvo una indicación de que otros 2 tenían el mismo problema. El primero fue el exorcista rojo que apareció durante el incidente de Excalibur, el llamado Lile Walner. Basado en su visión, tenía un tatuaje en el pecho que se asemejaba a una cruz de 3 partes con enredaderas decorándola.
por lo que dedujo, el adolescente estaba actualmente bajo tierra mientras trabajaba en misiones extrañas para la iglesia, prueba de que todavía les era leal a pesar de la recompensa por su cabeza. El otro resultado fue algo que había esperado durante algún tiempo y aún así lo sorprendió. El segundo condujo a Shiro Benilla, el mago que había estado en el centro de atención de su grupo durante bastante tiempo. La imagen del tatuaje era extraña porque se desvanecía y cambiaba de diseño, como si no estuviera seguro de si el mago estaba relacionado, pero la mayoría de las veces mostraba que era un tatuaje de espada de 3 partes que parecía estar centrado alrededor su mano. Esto presentó bastantes problemas para Georg. Iba a tener que pensar un poco. Aún así, Georg continuaría esta alianza menor con Emilia por un tiempo más solo para poder tener la oportunidad de estudiar su hechicería y ver si había una conexión con los otros Emillas de los que su maestro había hablado. Sin mencionar la obtención de una póliza de seguro en caso de que Cao Cao decidiera que Georg era prescindible, no lo tomarían desprevenido. Todo esto se estaba poniendo bastante emocionante para él, y este tatuaje que apareció prometía algo de gran importancia basado en las notas de su difunto maestro, con respecto a 7 elegidos para participar en un ritual que prometía un premio que su difunto maestro había escrito como el santo grial de la magia. Georg tenía la sensación de que podría tener alguna relación con el Sacred Gear en sí mismo y, de ser así, podría tener la oportunidad de llegar a él antes que los demás. Nada contra Cao Cao. Solo tenía una queja al respecto. ¿Por qué este tatuaje tenía que ser de este diseño? No necesitaba más referencias a ese tonto libro de cuentos, maldita sea. Parte 5. Está bien, chicos, tiempo de descanso. Kano nos llamó cuando entró a la cocina. Finalmente Mittel se dejó caer contra la mesa. Estoy vencido. Hoy fue un día muy interesante por decirlo menos. Irina comentó mientras dejaba su toalla. ¿Había algún grupo de turistas antes? Lo hubo. Vino todo el camino desde Hokkaido. Kano asintió mientras tomaba algunas botellas de bebidas para pasarlas. No es exactamente el grupo más agradable que hay. Hay tantos jóvenes groseros que gritan y empujan. De hecho, 2 de ellos se estaban volviendo demasiado hábiles para mi gusto. Zenobia se quejó mientras se sentaba. Bueno, al menos rompiste sus expectativas de tener suerte, y sus dedos, y la columna vertebral de un hombre, al menos uno perdió la capacidad de tener hijos. Kano y yo nos estremecimos ante esa parte mientras Mittel levantaba la mano para dejar que Zenobia chocara a los 5. De hecho, fue bueno que hubiera cámaras en el bar para al menos exonerar a Zenobia si alguien intentaba acusarla de usar fuerza excesiva, pero maldita sea, los gritos fueron fuertes cuando le dio la madre de todas las patadas a las joyas del hombre. Todos los hombres en la habitación se estremecieron y cruzaron las piernas como uno solo cuando el hombre cayó al suelo llorando de dolor, mientras algunas de las mujeres animaban a Zenobia. Incluso algunas de mis espadas sintieron ese dolor. Si ayuda, el guía turístico estaba muy agradecido por esa lección de humildad. Irina me dio una sonrisa inocente que de alguna manera no llegó a sus ojos y me hizo alejarme un par de pasos de ella. Parece que esos 2 han sido bastante problemáticos. Zenobia, la ruda cascanueces. Mittel crujió mientras Zenobia miraba hacia un lado con un sonrojo en sus mejillas. Solo pude negar con la cabeza ante la situación. Se sintió extraño después del incidente en el inframundo, pero de alguna manera no me sorprende tanto. De todos modos, tómate el tiempo para relajarte. Mi querida está consiguiendo algo de comida para nosotros. Kano habló antes de salir de la cocina con un poco de prisa, probablemente asustado por los gestos de Irina y las palabras de Mittel en ese punto. No es que pueda culparlo, parece que Irina ha desbloqueado su lado sádico. De hecho, me sentí un poco mal por Ise, él ya tenía a Keno persiguiéndolo y ahora su amiga de la infancia parecía estar siguiendo sus pasos. Ofreceré una oración por su cordura y probablemente por su pelvis si continúa su camino para conseguir un harén. Maldita sea, todavía tengo problemas para entender a ese chico. Es algo surrealista considerando la mierda por la que pasamos durante ese torneo. Irina comentó mientras se sentaba en su silla. Cuéntame sobre eso. Zenobia asintió mientras se reclinaba. Me siento bastante inadecuado con todas las peleas que hemos tenido. Necesito entrenar más.
Haz lo que necesites. Mientras tanto, Mitelta agitó una mano perezosa para lanzar un par de hechizos de privacidad antes de volverse hacia mí. Continuamos nuestra discusión sobre Geor. Solo pude dejar escapar otro suspiro ante ese tono, era realmente problemático para mí. Cuando Georg se acercó a mí en el festival estudiantil, estaba claro que tenía su propia agenda, pero la enmascaró con el pretexto de reclutarme para la facción de los héroes. Después de esa propuesta inicial, rápidamente demostró la mentalidad de un mago con una agenda oculta, alguien que estaba usando la facción como tapadera para llevar a cabo sus propios negocios. Su enfoque para una alianza con él tenía sus méritos, pero fui bastante cauteloso teniendo en cuenta cómo se comportaba, así que tuve que presionar para que hiciera un juramento para asegurar su lealtad, algo que involuntariamente ayudó con la aparición de Mitelta que vino a ver cómo estaba. Seguido en breve por Zenobia e Irina. Ciertamente estuvo en apuros para prestar juramento, pero al menos fue a nuestro favor. El problema ahora era si contarles a los demás sobre el arreglo. Mitelta quería al menos proteger a Asia mientras Irina pensaba advertir a Griselda. Sin embargo, Zenobia se puso del lado mío en retener la información por un tiempo antes de acercarse a los demás para asegurarse de que no hubiera traición en las facciones de héroes. Digamos que las cosas han estado tensas y dejémoslo así. Está bien, por ahora parece que la información es precisa. Mitelta colocó un dedo en su barbilla mientras revisábamos la carpeta que saqué de mi bolsillo dimensional. Al menos ahora sabemos que algo está pasando con Kioto. Supongo que tiene algo que ver con el gobernante actual allí. ¿Quién es exactamente? Pregunté mientras levantaba la vista de una de las páginas en mi mano. Yasaka, un yokai kitsune que es el líder de la facción Kyoto Yokai. El ángel caído respondió. Por lo que he escuchado, ella está en el mismo grupo de poder que uno de esos Ultimate Devils, lo que dificulta que los enemigos la apunten. Además, tiene algunos yokai actuando como su guardia, que tienen casi la misma fuerza. El propio Lord Azazel es un poco cauteloso de acercarse a ella sin algún respaldo en caso de que las cosas le vayan mal. Convertirla en un objetivo tentador para un grupo de personas que quieren demostrar que no son fáciles de convencer. Zenobia resopló en ese momento. No sé si admirar su valentía, reírme de la estupidez o compadecerlos. Ninguno de ellos en este momento. Volví a colocar los papeles en el bolsillo dimensional. Tienen muchas ganas de invocar al gran dragón rojo tomando a esta Yasaka como rehén. Entiendo la idea de usar su yoki como una gran batería y cebo. Nada dice un palo más grande que una criatura que tiene una potencia de salida lo suficientemente cercana como para competir con otros especie, pero esto es demasiado si lo van a hacer en Kioto a la vista de los demás. Bueno, considerando que Georg tiene ese equipo innovador suyo, es seguro decir que harán el secuestro y el ritual en esa especie de dimensión de bolsillo. Irina señaló eso a nuestros gemidos de respuesta. Está bien, recapitulemos lo que sabemos. Sabemos que, en términos de toda la Chaos Brigade, la razón principal de la formación es atraer a Grearred para matarlo por Ouroboros. Sin embargo, parece que la facción del héroe es la única. Haciéndolo por su propia razón, mientras que las otras facciones simplemente están montando en los faldones de su abrigo. Comentó Mitelta. Supongo que, como sugiere el nombre, sus grupos no tienen un propósito común además de tratar con Grearred. Puedo decir con seguridad que la eliminación de Grearred es una ventaja para todos, aunque solo sea porque su ausencia crearía un vacío de poder para los demás. Zenobia dio su opinión. Sabemos que para la facción de los héroes solo quieren deshacerse del dragón para demostrar que son mejores a pesar de ser humanos. El grupo de Vali solo lo está haciendo porque el dragón es un oponente con el que a Vali le encantaría pelear en el futuro para demostrar que es el mejor dragón de todos. Di mi respuesta a esa afirmación. Si bien no estoy seguro acerca de la facción Mao, diría que es su forma de gritarles a todos que los demonios son mejores que los dragones. Y el grupo de magos no tiene un propósito conocido. Lo único que sabemos es que tienen un portador confirmado de Longinus. Zenobia se frotó la sien. Esto es un dolor. El resto de nosotros solo podíamos asentir con la cabeza. Ahora vamos y le decimos a los demás. Mitelta preguntó con los labios fruncidos por la frustración.
Estaba a punto de dar mi respuesta cuando sonó mi alarma silenciosa y los cuatro nos giramos hacia la puerta de la cocina al mismo tiempo que notamos la extraña energía que surgió. Parece que tenemos un invitado. ¿Te salvó la campana por ahora? Sí. Volví a colocar mis documentos en el bolsillo dimensional mientras Mitel quitaba las protecciones a tiempo para que Kano apareciera. Hola Shirou, alguien te está llamando. Kano llamó con una sonrisa. Y debo decir que tienes algunos movimientos fluidos. Parpadeé ante su elección de palabras mientras las chicas levantaban una ceja como una sola. ¿De qué estás hablando? Niño, una joven vino al bar preguntando por ti, y ciertamente es bastante hermosa hasta este punto. Kano comentó mientras pasaba el pulgar por encima del hombro. Considerando su apariencia, podría competir con esa chica Gremori por la apariencia extranjera. Los cuatro nos miramos con expresiones curiosas antes de que me levantara de la silla y saliera de la cocina hacia el bar donde una mujer joven con cabello largo de color blanco plateado me esperaba de espaldas a mí. ¿Puedo ayudarla con algo, señorita? Eso llamó su atención y la impulsó a darse la vuelta, y una vez más me encontré pensando que cualquier mujer conectada con lo sobrenatural parecía estar obligada a ser hermosa en un grado casi asombroso. Parecía tener aproximadamente 18 años con piel pálida y ojos de color aguamarina que brillaban con una luz superficial mientras me miraba, lo que combinado con el cabello plateado era un claro indicador de que no era de Japón. Estaba vestida con un atuendo que se ajustaba a su figura generosa con fuerza y se adaptaba a una mujer joven en una oficina, y probablemente la habría descartado como normal si no fuera por la firma única de prana que emanaba de ella. Es un placer conocerte, Shirou Emiya. Inclinó la cabeza hacia mí mientras se dirigía con un acento notable que me recordaba a Groenlandia o a los celtas por alguna razón. Mi nombre es Rose Weise, he venido con una invitación de mi jefe. Ya veo. Miré para asegurarme de que Kano y Kawako estuvieran lejos de nosotros. ¿Conozco a tu jefe? Tal vez. Su nombre es Odin. Es cierto que esa respuesta me hizo hacer una doble toma con los ojos muy abiertos. Claramente, esta no fue una llamada social con ese nombre. Ya veo. Kano, ¿puedo tomar prestada tu oficina por un segundo? Lo llamé. Algo surgió en la academia. El anciano agitó su mano hacia su oficina, permitiéndome dirigirla a ella y a los demás a la habitación. Cerrando rápidamente la puerta, dibujé una runa para invocar el hechizo de silencio máximo que se podía usar sin activar los otros sensores antes de volverme hacia ella. Por su parte, miró mi obra con un poco de intriga, con un dedo inconscientemente siguiendo mi movimiento. Está bien, ahora que no nos interrumpirán, podemos hablar. Hablé mientras los demás tomaban asiento alrededor de la mesa. Aunque sí puedo preguntar, ¿cómo sabes dónde encontrarme? Eso se debe a Lord Azazel. Odin estuvo hablando con él en bares japoneses y nos dijo que tú trabajabas aquí. Rosewei se respondió mientras cruzaba sus piernas largas que distraían bastante. Aunque debo admitir que este era el último lugar en el que esperaba que alguien de su calibre estuviera trabajando para cubrirse. Ayuda a pagar el alquiler y las facturas del hospital. Me encogí de hombros antes de mirarla seriamente. No quiero ser grosero, pero supongo que esta es una reunión muy importante. La joven asintió en acuerdo. Lord Odin desea conocerte en persona antes de conocer a las princesas diabólicas. Ella respondió mientras tomaba un trago del té provisto, tarareando en aprobación por el sabor. Para ser franco, está un poco interesado en tu habilidad para crear armas que van desde construcciones mundanas hasta divinas. No se ha callado al respecto desde que te vio crear esas armas durante el baile y la invasión. ¿Algo más? Mitel se cruzó de brazos mientras entrecerraba los ojos. Puedo decir que hay algo más. Pai. Rosewei se asintió de nuevo. Dudo que necesite repetirte en qué te convertiste durante la pelea con el Emperador Dragón Rojo, pero Lord Odin tenía curiosidad acerca de la transformación. Gemí y coloqué mi rostro entre mis manos mientras Zenobia e Irina me palmeaban los hombros en señal de simpatía. Genial, otro que quiere saber sobre ese lío. Gruñí mientras agregaba mentalmente otro nombre a la cuenta. Debo confesar mi propia curiosidad al respecto, parecería ser una especie de hechizo berserker parecido a los de la mitología nórdica. La mujer comentó. Los otros se detuvieron y me miraron de esa manera inquisitiva.
Realmente no di una buena explicación la última vez, así que esto iba a ser problemático. Cerca, pero no del todo. Es una prueba de fallas que uno de mis maestros agregó a un amuleto que tengo para su custodia. El encanto es más una mejora loca para sacar todo el poder del cuerpo sin las limitaciones. El problema es el estado de ánimo. Desafortunadamente, el amuleto se dañó, por lo que la protección contra fallas no funcionó según lo planeado y se corrompió. Era la verdad, pero no toda la verdad. Roseway se tomó su barbilla mientras me miraba fijamente. Eso suena razonable, aunque parece una elección extraña para una prueba de fallas. Como puedes imaginar, estaba destinado únicamente a oponentes que son tan destructivos que sería una situación de clase S, y solo puede estar en áreas donde no hay aliados alrededor para evitar daños colaterales. Me encogí de hombros con una mueca. Pero con todas las peleas en las que he estado, el amuleto se dañó un poco y la última terminó rompiendo el caparazón, interrumpiendo las runas en él. Además, estando en el inframundo, cualquier prana que pudiera obtener estaría algo contaminado. Eso explicaría el inusual estallido de poder que habíamos sentido, comentó Roseweise. Era lo suficientemente potente como para que todos los dioses de la zona acudieran al mismo lugar para intentar averiguar el origen. Hizo una pausa mientras se golpeaba la barbilla con un dedo. Lo extraño es que todos sentimos algo diferente acerca de tu presencia. Era como si la ira estuviera vinculada de alguna manera a diferentes aspectos de nuestras religiones. Bueno, eso era preocupante. Tenía algunas sospechas basadas en cómo algunos de los dioses reaccionaron ante mi presencia. Parecería que mi estado Berserker Alter estaba compuesto por otros Berserker Servants cuyas presencias impregnaban los Noble Fantasmas, ya sea por mi uso anterior de los guanteletes o simplemente por el acto de sacar las armas de mi Reality Marble. Eso podría significar que lo que Odín sintió probablemente sería actor en el momento en que se volvió loco. Gorrón. Es fascinante y todo, pero ¿qué es exactamente lo que quiere? Zenobia la miró con los brazos cruzados. Principalmente para reunirme contigo. Debido a las circunstancias del torneo, Lord Odin es algo reacio a reunirse con los demonios para una discusión por el momento, y dado que, según los informes, eres una parte neutral, acudiría a ti primero. Roseweise luego puso los ojos en blanco. Al menos ese es el razonamiento oficial. La verdadera razón es que sigue quejándose de querer conocerte y eso me está volviendo loco. Si no consigo una reunión pronto, jugará con mi cheque de pago y no lo ha estado haciendo correctamente durante los últimos 3 meses. Nuestras condolencias para usted. Zenobia murmuró mientras compartía una mirada con Irina mientras Mitelt colocaba una palma en su rostro. Estuve tentado de hacer lo mismo yo mismo, pero mantuve mi expresión en el exterior. Si desea reunirse con nosotros, necesita al menos pasar por los canales adecuados antes de hacerlo. He dado mis condiciones para que se me acerquen extraños. Tal como están las cosas, mi equipo de protección se está poniendo un poco inquieto en este momento. Hice un gesto con el pulgar en la dirección general, donde podía sentir la presencia de los guardias vigilando el café, junto con los cambios de prana, que sugerían que se estaban impacientando con su estadía y podrían considerar irrumpir para asegurarse de que estábamos a salvo. Muy bien, transmitiré tu mensaje. Roseweise asintió mientras se levantaba y entregaba un paquete de documentos. Gracias por su tiempo. Aquí hay algunos documentos que detallan la próxima visita y alguna información en caso de que quieras saber más sobre mi jefe. Gracias por el mensaje, aunque espero que la próxima vez estés comprando algo. Agregué esa broma al final a la que se rió entre dientes antes de salir de la oficina. Ella parece agradable. Irina comentó con un tono alegre. Sí, sin embargo, esto se está volviendo realmente irritante. Mitela dijo mientras se cruzaba de brazos. Esto es como ese partido con el pollo en llamas y Excalibur, solo que ahora involucra a los dioses directamente. Esto va a ser un dolor de cabeza. Zenobia estuvo de acuerdo con Mitelt. Tuve que estar de acuerdo yo mismo. Parte 6. Tienes una boca grande, ¿lo sabías? Está bien en mi defensa, bebimos mucho con mi amigo Odín, y había muchas mujeres agradables que nos atendían.
Azazel se marchitó bajo las miradas dirigidas a él por Zenobia, Irina y Mitel mientras yo me recostaba en mi silla para masajear mi sien con Griselda palmeándome la espalda con simpatía. En un sofá cercano a nosotros, tanto Sona como Rías compartían una expresión de resignada exasperación, mientras sus respectivos nobles solo podían agachar la cabeza. Ise por su parte también lucía un gran chichón en la cabeza cuando reaccionó a las palabras mujeres sirviéndonos. El chico necesita visitar un maldito templo budista para meditar sobre esto. Está bien, entonces déjame tratar de entender esto. Rías habló con una mano en la cabeza y sus ojos mirando a Azazel. Debido a las consecuencias del torneo en el que Ise y Shirou se pelean como berserkers, Odin no quiere acudir a nosotros directamente para pedirle permiso. En su lugar, da un rodeo y se acerca a usted para obtener la ubicación del lugar de trabajo de Shirou, un lugar que podría agregar. Se supone que es un secreto, solo para poder reunirse con él a pesar de que Shirou está siendo monitoreado de cerca por las tres facciones. Jaja, cuando lo pones de esa manera, Azazel se marchitó aún más por las miradas dirigidas a él. También está el problema de que la Brigada del Caos planea algo en Kioto que involucra al líder de la facción Yokai. Ya estamos al límite con la seguridad y no podemos darnos el lujo de que otros grupos nos distraigan. Griselda le dedicó una sonrisa digna de una Rin Tosaka enojada a Azazel, quien parecía lista para agacharse y suplicar clemencia. ¿Recuerdas que ahora estamos teniendo una situación, debido a que la Brigada del Caos se estrelló contra la puerta de nuestro torneo y porque los dos de aquí perdieron el control de sus poderes? Habíamos tratado de comunicarnos con la facción nórdica durante algún tiempo antes de esto, pero no ha respondido adecuadamente a ninguno de nuestros mensajes ni considera brindarnos ayuda. Parecía que Sona quería usar sus anteojos para apuñalar a Azazel por los problemas que nos creó. Y al pedirle a su ayudante que visite a Shirou, quien, debo agregar, se ha declarado neutral en la alianza, en un área que se suponía que se mantendría en secreto a pedido suyo, Odin y, de alguna manera, tú, están abriendo la puerta. Posibilidad de que estalle otra guerra porque Odin no quiere pasar por los canales apropiados para escuchar información que no es necesariamente necesaria en este momento. Ups. Ahora todos, con la excepción de Gasper y Asia, lo miraban, probablemente pensando en los dolores de cabeza que el ángel caído nos había dado al revelar la información de mi lugar de trabajo. Sentí lástima por sus camaradas en el Grigori, debe haber sido un puñado todos esos años. Por mucho que disfrute ver su comodidad, podemos pensar en la situación por ahora. Eso al menos los quitó de encima por el momento mientras me ganaba una mirada de puchero del líder caído, y fui a colocar los documentos dados por Roseweise sobre la mesa para que todos los vieran. Teniendo en cuenta a quién se refería, me sorprendió un poco lo delgado que era el paquete al principio, al menos hasta que Asia señaló un símbolo en la parte superior, donde estaba el pliegue que aparentemente era un amuleto de reducción para encajar todos los documentos en un paquete sin pretensiones. En el último recuento había 50 hojas en lugar de las 10 supuestas. Iba a tomar el amuleto y usarlo para mi trabajo. A medida que revisamos las notas, comencé a tener una idea de la personalidad, las fortalezas y el enfoque de las personas del dios, y no pude evitar comparar el dios nórdico de este mundo con las versiones que había conocido a lo largo de los años o vislumbrado de los novel fantasmas en mi mármol de realidad. Estaba más familiarizado con la versión que prevalecía en los recuerdos de los noble fantasmas y al menos un mundo donde un competidor diferente había entrado en la Quinta Guerra e invocado un facsímil del mismo dios nórdico. Dijo algo sobre los dioses del pasado que la versión facsímil era tan arrogante hasta el punto de que Gilgamesh, que ya odiaba a los dioses, se lo había tomado como algo personal y decidió involucrarlo desde el principio en esa guerra, lo que resultó en una buena cantidad de Fuyuki en esa dimensión se desintegró más allá del reconocimiento junto con los otros sirvientes en la guerra. Esa versión de mí apenas salió con vida, de allí terminó teniendo un cuerpo donado por Descarred Red, la propia Touko Aosaki. Tristemente, esa era también una de las dimensiones en las que Rin tenía una personalidad más despiadada que otras como Magus, y había intentado matar tanto a esa versión mía como a Sakura para obtener lo que quería y quitar la mancha de la familia Tosaka, y más tarde mismo cuando se dio cuenta de quién era yo.
Fue con gran pesar que tanto mi plantilla como yo nos vimos obligados a derribarla para siempre. Otra versión de Odín estaba en otra dimensión, donde tuve que adivinar si era un dios real o un extraterrestre considerando el nivel de tecnología que se mostraba en Asgard. Si Atlantis necesitara alguna representación como una maravilla tecnológica adelantada a su tiempo, este lugar sería un buen ejemplo. Esta versión era más benigna, si no un poco ignorante, hacia otras personas en diferentes reinos, y ciertamente tenía el poder de respaldar sus palabras. Aunque por alguna extraña razón, este me recuerda a Anthony Hopkins en términos de apariencia, si el actor tuviera más cabello y barba para lucir el look. También estaba la forma en que habló que me recordó al actor, sin la ayuda de su hijo Thor, que se parecía mucho a Chris Hemsworth. Luego, en el mundo en el que mi modelo se convirtió en un asesino de dioses, hubo una versión que me hizo pensar que Selrech tenía que participar en la creación del mundo, porque no había otra manera de explicar el supuesto dios masculino que apareció. Luchar contra él era en realidad una diosa de cabello rubio con sus raíces míticas en la historia de Babilonia, y con un cuerpo que podía competir con los gustos de Rider y enviaría a Ace directamente al cielo y de vuelta al infierno en poco tiempo. Sin embargo, este mundo, esta versión era un viejo dios pervertido que hizo que una parte de mí quisiera arrancarme el cabello con frustración a pesar de sus logros. Este Odín Esirina trató de encontrar palabras para describir al dios en cuestión y fracasó miserablemente. Un maldito pervertido. Gracias por el seguimiento, Mitet. Aparte de eso, es bastante eficiente cuando se trata de su territorio. Sona hizo un cumplido a regañadientes mientras leía una pila de papeles. Ha sido bastante cordial con las principales facciones y es uno de los factores por los que todavía tenemos que entrar en guerra entre nosotros. Definitivamente mucho mejor que el Partenón griego. Rías miró a través de su pila con una ceja levantada. Si bien no es tan responsable como los otros dioses de otras culturas, aparentemente es todo un gobernante que se aseguró de que nadie intentara joderlos. Zeus podría tener menos problemas en su área, pero eso puede deberse más a su enfoque de puño de hierro que asusta sus súbditos. Pero él no confía tanto en las tres facciones, comentó Griselda mientras señalaba un pasaje de su hoja. Solo estoy suponiendo, pero aunque las tres facciones habían estado en guerra y en tregua, él era el que podía considerarse el siguiente más fuerte fuera de los tres. Zeus y los otros dioses griegos pueden ser fuertes junto a los dioses asiáticos, pero yo supongo que su influencia no es tan conocida. Entonces, básicamente, su poder e influencia se basan en las creencias de la gente común. Pregunté pensando en las similitudes de su influencia y las de mi mundo. Claro. La gente ha oído hablar de diferentes culturas en todo el mundo, pero el cristianismo es el más conocido en casi todas las partes del mundo. Ese es uno de los factores que definen a los Sacred Gears, difundir la fe entre la gente. Azazel explicó mientras me señalaba a mí, Ise, Asia, Tsubaki y Sagi. Y dado que la Biblia es el medio para difundir la palabra entre la población, los demonios, los ángeles y los caídos son tan conocidos como Dios. Para las otras facciones, su fe es algo mixta. Los dioses están separados por sus culturas, pero también son las personas comunes, también conocidas como humanos, quienes están influenciados y, a su vez, influyen en otros. Los dioses asiáticos tienden a permanecer en sus comunidades con bastante fuerza, y la gente practica el sintoísmo, el taoísmo y otros tipos de prácticas. Sus historias están más relacionadas con las criaturas místicas, por lo que escuchas más sobre demonios y yokai en lugar de dioses como Izanami, Susanoo o Amaterasu. Pase a los dioses occidentales y luego lea sobre eventos como dioses que demuestran su ira sobre los humanos o los eligen para ser sus campeones. Los griegos son más conocidos por sus castigos o desgracias bastante extremos, mientras que los nórdicos son conocidos por su cultura celta, a los berserkers y, por supuesto, a sus dioses les gusta el icónico Thor. Azazel cruzó las manos mientras se recostaba en su silla. En ese sentido, Odín y, por extensión, sus otros dioses son más accesibles y, por lo tanto, más populares entre las personas, ya sea a través de mitos o incluso historias ficticias, y así extienden sus creencias. Eso tiene sentido, creo. Y se inclinó la cabeza confundido y tuve que estar de acuerdo hasta cierto punto.
Entonces, mientras que el cristianismo era la religión que la mayoría conocía, otros dependían de los humanos para difundir la palabra. Los nórdicos eran más populares debido a los dioses representados en la ficción popular, y los griegos ciertamente no ayudaron a su imagen con todos los cónyuges infieles, apuñalando por la espalda y siendo idiotas para la humanidad. Entonces, de alguna manera extraña, Azazel confirmó mis pensamientos de que las creencias de este mundo son similares a las mías. Aunque la explicación parecía estar fuera de lugar para mí, lo pensaría más tarde. Está bien, dejando todo eso de lado, podemos decir tentativamente que Odín está considerando unirse a la alianza. Ria se recostó en su silla. El único problema es que está siendo muy malo en su enfoque. Él no confía en la fuerza de la alianza. Griselda dio su opinión. Cuando consideras que el dios cristiano y los 4 Maous originales se han ido, como uno de los dioses originales, en él no confiaría tan fácilmente. Incluso si tuviéramos a los arcángeles y a Azazel como los luchadores originales, no estaría tan abierto a la oferta como nos gustaría. Necesitaría algún tipo de seguridad y tal vez un incentivo para hacerlo. ¿Y cómo vamos a lidiar con eso? Bueno, Griselda se giró hacia mí, y me tomó unos segundos ver que todos los demás me miraban. ¿En serio deja Wu pasando aquí? No, no es así. Bueno, él se acercó a mí para conocer tu ubicación, y ese ayudante suyo se acercó a ti para empezar. Azazel comenzó a hablar. Solo porque eres un ángel caído borracho que se distrae de cualquier cosa con pechos. Mi ojo se contrajo cuando vi que el caído se encogía de hombros descuidadamente. Maldita sea, tengo muchas ganas de aplastarle la cara con el puño. En realidad, es posible que no tengas muchas opciones. Sona dio una expresión renuente mientras hablaba. Antes de venir aquí, hubo una misiva que llegó antes. Los dioses nórdicos habían tratado de decirnos que Odín quería una audiencia con Shirou. Sé que mi hermana y Lord Lucifer tuvieron que rechazarlo por eso, pero considerando cómo él envió a su ayudante a usted, él está realmente decidido a hacerlo. Teniendo en cuenta que la alianza necesitaría a alguien como Odín de su lado, supongo que tengo que tomar uno para el equipo. Gemí mientras colocaba una palma en mi cara. Casi podía escuchar a Archer con su gruñido y esa expresión de suficiencia en su rostro mientras se burla de mí por mi situación. Odio mi suerte de rango E. Oye, por el lado positivo, puedes volver a conocer a la monada. Azazel sonrió mientras ignoraba las miradas que le daban las damas en la habitación, mientras que yo recibí un par de Isagi por pensar con la cabeza baja. Azazel, por tu bien, cállate. Parte 7. La noticia acaba de llegar, parece que los dioses nórdicos se pondrán en contacto con las 3 facciones antes de lo esperado. En cuanto a si se unirían, eso todavía está en el aire ya que Odín no está siendo muy cooperativo y está siendo caprichoso. Cao Cao asintió mientras escuchaba el informe de uno de los espías que tenía a su disposición. La persona ante él era el típico adolescente que fue acosado debido a la apariencia de su Sacred Gear que cambiaría su piel en escamas metálicas para capacidades defensivas, pero como resultado de ser una subespecie, terminó cambiando su apariencia real a parecerse a un lagarto con la ventaja de mezclarse con el entorno como un camaleón. Se había acercado al adolescente cuando la gente de su pequeño pueblo lo estaba apedreando. Verdaderamente, los mejores peones eran aquellos que te seguían de buena gana. Ya veo, gracias por el informe. Cao Cao se aseguró de tener una sonrisa mientras felicitaba al espía. Continúa con tus observaciones de la ciudad, pero asegúrate de cuidarte bien. Sí, mi señor. El adolescente hizo un saludo algo exuberante antes de salir de la habitación. La puerta se cerró para revelar que Siegfried se había parado detrás para escuchar el informe. Es más temprano de lo que pensaba. El espadachín comentó mientras se dirigía a la silla frente a Cao Cao. De hecho, es un problema, pero aún está dentro de mis expectativas. Cao Cao fue a agarrar la jarra de agua sobre la mesa y vertió una generosa cantidad en los 2 vasos que aparecieron ante ellos. Podemos permitirnos ignorarlo por ahora, la mayor parte de nuestra mano de obra se concentra en Kioto. Estamos casi listos para nuestro asalto a la capital. ¿Podemos realmente hacer eso? La facción nórdica había ignorado todas las solicitudes hasta el momento, lo que era bueno para nosotros. Pero si Odín decidiera reconocer la alianza,
Podríamos estar lidiando con obstáculos más grandes que no podemos permitirnos tener. Siegfried tamborileó agitadamente con los dedos sobre el respaldo de la silla. Sería ideal que solo lo hicieran después de nuestra toma de Kioto, pero el dios puede estar presionando para entrar como la primera facción principal después de las 3. Eso es verdad. Cao Cao tomó un sorbo pensativo. Tal vez sea necesaria una pequeña distracción o dos. ¿Qué tienes en mente? Bueno, sé con certeza que Loki no está entusiasmado con la alianza y la promesa de paz. Cao Cao respondió mientras dejaba la taza sobre la mesa. Se acercó a nosotros el día después del torneo para entender nuestros puntos de vista, estaba más que feliz de dejarnos seguir nuestro camino siempre que Odín no se uniera a la alianza. Quiere traer a Ragnarok como dice la leyenda. ¿Es eso sabio? Corrígeme si me equivoco, pero ¿no significa eso el fin del mundo? Siegfried lo miró alzando una ceja. Cierto, y eso en sí mismo radica en su valor para nosotros. Cao Cao sonrió levemente. Se parece mucho al difunto Cocabiel, odia la paz entre los dioses y le gustaría ver a otros arrodillarse ante él. Sin duda, en este momento está enojado con Odín, una palabra rápida para él lo hará ir tras Odín y tal vez los demonios que residen en Ciudad Quo. Esa debería ser una buena distracción para la mayor parte. La mayoría. Estoy pensando en enviar a alguien más para agitar un poco las cosas. Cao Cao admitió mientras reflexionaba antes de que la sonrisa se hiciera más amplia. Tal vez algunas pesadillas deberían hacer el truco. ¿Estás pensando en enviar a ese tipo? Siegfried exclamó con los ojos muy abiertos. ¿Por qué no? Sería interesante probar tanto a Yodoisei como a Shiro Venilla de esta manera. Esto también se relaciona bastante bien con el último, ya que podríamos aprovechar esa oportunidad para ver cómo reacciona a ese estimulante en particular. Cao Cao entrelazó sus dedos. ¿No estás de acuerdo? Siegfried usó la acción de beber para ocultar su ceño fruncido. Estaba a favor de usar a Loki para evitar que Odín se uniera a las 3 facciones, y si tenía el beneficio de arruinar a Shiro Venilla, lo apoyaría. Pero la idea de enviar a ese tipo a Ciudad Quo como una distracción adicional podría ser demasiado en la opinión de Siegfried. Pensé que queríamos reservar su equipo para los otros dioses. Comentó para obtener algunas respuestas de Cao Cao. Sí, su equipo sería más útil para los dioses de nivel inferior. Cao Cao asintió con la cabeza ante ese comentario. Para el nivel medio, todavía podría estar bien. Pero aún tenemos que probar completamente su equipo contra un nivel más alto. Y si Odín va a estar allí, sería una buena oportunidad para probarlo. Pero él no es problemático. Puedes llamarlo como es, un bastardo traidor oportunista. Cao Cao resopló ante el intento de sutileza de Siegfried. Conociéndolo, es probable que aproveche esta oportunidad para probar las aguas y, si funciona, seguramente intentará exponernos a alguna creación sobrenatural con su balance Breaker. Todavía está tratando de eliminarnos para que su alegre tripulación pueda asumir el liderazgo. Entonces, ¿por qué? Llámalo un presentimiento. Cao Cao sonrió con frialdad. Creo que ella estaría dispuesta a ayudarnos a lidiar con él. ¿Tenemos siquiera el tiempo para hacer eso? Siegfried dejó su taza un poco más fuerte de lo requerido. No podemos darnos el lujo de tener retrasos, incluso si estamos adelantados. Deberíamos dejar que Loki se ocupe de los demonios y Emilia, él es un dios de nivel superior por derecho propio e incluso si es derrotado, su fuerza se mantendrá. Ser disminuido y obligarlos a la recuperación. Eso es cierto, solo me imagino que enviar a uno de nuestros propios agentes también ayudaría a acelerar los asuntos de nuestra parte. Cao Cao sonrió para tranquilizarlo. No debes preocuparte, solo lo enviaré para darles algo más en lo que pensar para que Loki tenga un momento más fácil para tratar, y como dije, esta podría ser una buena oportunidad para deshacerse de un posible traidor. Y probar a Shiro Venilla antes de conocerlo en persona. Siegfried miró a su líder por un momento antes de dejar escapar un profundo suspiro. Tenía algunas dudas, pero Cao Cao no había dejado que el grupo se desviara hasta el momento, confiaría en él. Está bien, me ceñiré a tu decisión. Siegfried habló mientras se disponía a dejar la silla. Excelente, si lo encuentras por favor dile que se reúna conmigo en 1 hora.
Cao Cao hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, una pequeña nota: no le cuentes a nadie sobre esta conversación. Siegfried se detuvo con la mano en el pomo de la puerta y se giró para mirarlo con una ceja levantada. Teniendo en cuenta la sensibilidad, creo que es mejor mantener esto solo para nosotros dos. Si debes decirle a alguien, tal vez Leonardo sea suficiente. Los demás actualmente están realizando otras tareas y no deseo distraerlos con esto. Si estás seguro, dijo Siegfried arrastrando las palabras con un tono incierto. Cao Cao simplemente asintió y volvió a mirar los documentos que había estado leyendo antes del informe del espía, lo que significaba el final de la conversación. Siegfried simplemente sacudió la cabeza ligeramente antes de salir de la habitación y cerrar la puerta. Cao Cao esperó unos momentos antes de soltar una risa suave. Si lo supieras, querido Siegfried. Cao Cao miró hacia atrás y se apoyó en la silla con las manos detrás de la cabeza con una sonrisa burlona presente. A Cao Cao no se le ocurrió la idea en el acto, la tenía planeada desde hace algún tiempo, desde el informe de las peleas de Shiro Venilla en la conferencia. Se sintió intrigado de que tal individuo hubiera estado oculto bajo el radar durante tanto tiempo de todas las facciones principales. Tal persona habría sido buscada después del momento en que lo encontraron, pero se las arregló para evitar a los que buscaban controlar a él. Y las contradicciones que desprende en un momento dado. Un hombre que desea la paz para todos. Un hombre que estaba equipado con las armas de guerra. Un hombre que busca ayudar a los que le rodean con una sonrisa. Un hombre que destruye todo con una mentalidad fría y un acero a la altura. Un enigma en un mundo lleno de dioses, humanos superpoderosos, magia y demonios. Por eso Cao Cao había decidido enviar a uno de sus espías para probar a Emilia con el pretexto de retrasarlos con su reunión con Odín y la misión de Kioto de la facción de los héroes. Tal individuo que podía respaldar sus palabras frente a los dioses y similares era alguien a quien vigilar, y el espía en cuestión tenía el Sacred Gear perfecto para detectar debilidades para explotar si fuera necesario. No estaba bromeando acerca de enviar a la gente traidora a pelear también. La persona en cuestión era alguien que le había estado dando una buena cantidad de problemas que no podían explicarse como un descuido desde que se unió a Aerofaction. Ese adolescente tenía uno de los Sacred Gears de nivel medio que había demostrado ser mortal en sus manos y, hasta cierto punto, parecía encajar bastante bien con su personalidad oscura, y también era un oportunista que deseaba quitarle el poder a Cao Cao. Cuando se conocieron por primera vez, Cao Cao tuvo que ser duro para que el adolescente siguiera su liderazgo, y aunque el adolescente había demostrado ser útil en el campo, era demasiado molesto para quedarse por mucho tiempo. No trabajaría con ninguno de los otros voluntariamente sin que él usara su equipo para explotar sus debilidades. Pero considerando el tipo de equipo que tiene, Cao Cao estaba considerando la mejor manera de lidiar con él. Shiro Venilla terminó siendo una buena excusa para él, ya que esto le permitiría a Cao Cao ver cuáles eran las debilidades de Emilia y eliminar un elemento traidor al mismo tiempo. Seguro que probablemente perdería el equipo en cuestión por la alianza o más probablemente por Emilia, pero también puede probar si los rumores de que él se llevó los Sacred Gears eran ciertos. Sin embargo, había una razón por la que quería que esto se mantuviera en secreto. No necesitaba preocuparse mucho por Leonardo, Hércules y Jeanne, ya que estarían más o menos de acuerdo en lo que diría. Siegfried estaba algo preocupado últimamente, pero aún podía seguir sus órdenes. No, fue Georg quien hizo que Cao Cao se pusiera un poco cauteloso. El mago se había mantenido solo durante algún tiempo, realizando más experimentos que no estaban relacionados con ninguna de sus misiones o tareas, realizando exploraciones aleatorias de áreas que generalmente resultaban en que él traía elementos inusuales para dichos experimentos, y recientemente iba a revisar el Shiro Venilla más veces de las requeridas. Siempre había sido un poco reservado desde que se conocieron, y aunque se había abierto un poco, parecía que la aparición de Emilia le había devuelto a él, o al menos la parte que era más calculadora de lo que Cao Cao podía apreciar. El líder no mentiría diciendo que estaba constantemente revisando su espalda para ver si Georg planeaba tomar su propio camino para continuar con su investigación. Recordó que el maestro de Georg era un bastardo intrigante que diseccionaba alegremente a alguien vivo solo para obtener ideas para otros experimentos.
Y si Georg estaba empezando a mostrar los mismos patrones de comportamiento. No importaba, vigilaría al mago para asegurarse de que no estaba planeando traicionar a la facción. Habían ido demasiado lejos en la misión de Kioto para arruinarlo ahora, si necesitaba atar a Georg con su Sacred Gear, que así fuera. Cao Cao se dio cuenta de eso mientras se ponía de pie, agarraba los documentos y se disponía a salir de la habitación, deteniéndose por un momento para rascarse el dorso de la mano. Debería ver al farmacéutico pronto, su mano había comenzado a picar por alguna razón y se estaba poniendo roja por el rascado. Igual. Notas del autor. Hola, he regresado con un nuevo capítulo para esta historia. Finalmente logré hacer esto antes de fin de año. No tienes idea de lo difícil que fue escribir este capítulo, ya que tuve que trabajar más horas para mi nuevo trabajo sin internet, sin mencionar que tuve un toque de bloqueo de escritor mientras intentaba cambiar los eventos del canon. Sí. Ha sido un año duro. Este es uno de mis capítulos más cortos hasta la fecha, así que espero que esté bien para ustedes. Para que sepan, comencé una miniserie de ideas de Harry Potter solo para sacarme cosas de la cabeza. También para aquellos que no han revisado la información del perfil, mi otra cuenta para fanfics de Ruby está ahí. Así que ahí lo tienen, este es mi nuevo capítulo. Espero que disfrutes leyéndolo. Califique, revise y, con suerte, continúe siguiendo la historia. Y dejo mi pluma por ahora. Feliz Navidad a todos ustedes.